Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por asistir a esta charla científica del mes de marzo de la Sociedad Cundinamarquesa de Anestesiología. Mi nombre es Francisco Restrepo, soy el actual presidente de la sociedad y eh, les agradezco la asistencia, el sacar tiempo de su tiempo de descanso para estar en esto. Nos va a acompañar esta noche el doctor Dylan José Perilla Ballén, residente de anestesiología de la Universidad del Bosque, en el programa del Hospital Simón Bolívar. El doctor Dylan es residente de segundo año y nos va a hablar de las consideraciones perioperatorias en pacientes con uso de drogas recreativas, que es un tema bastante común en este momento. Entonces, doctor Dylan, puede empezar. Apagado el micrófono. Dylan. Ay, ya listo, profe. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya, ahora sí, entonces, pues vamos a empezar con este tema. La verdad es un tema bastante interesante, del cual pues poco tenemos pues conocimiento de la expansión de lo que vamos a ver. Entonces, pues les propongo esta agenda realmente como para poder abordar estos temas, una introducción en lo que es el consumo actual de las sustancias psicoactivas, cuáles son las estadísticas en las que realmente nos estamos moviendo, son estadísticas realmente pues estatales, gubernamentales o de pronto no tenemos tanto conocimiento a nivel estatal. Vamos a mirar que con base en esto y con base en todo lo que realmente tenemos en disculpen, les confirmo, ¿las diapositivas se están presentando bien? Sí, señor. Estamos viendo Perfecto. las diapositivas. Estamos en la parte que dice Perfecto. Sí, están Agenda bien. Introducción. Perfecto, listo, muchas gracias. Y pues vamos entonces a continuar con los toxíndromes. Es como una aproximación clínica, es una aproximación también un poco para clínica de cómo se van a comportar estos síndromes de consumo, síndromes de abstinencia, cómo van a ser de pronto la aproximación pues prequirúrgica que podamos llegar a tener con estos pacientes. Vamos a tratar de desglosar un poco todo este ramo de sustancias en las cuales pues nos podemos encontrar con la evidencia pues actual con la cual podemos llegar a contar, ya que pues es un tema bastante difícil en cuanto a la investigación de la literatura, pues dado el consumo que no es un consumo lícito, no es un consumo en el cual se pueda tener de pronto estudios de peso como ensayos clínicos aleatorizados, pero pues vamos a tratar como de mostrar pues en este punto cuál es lo que pues se tiene en el manejo perioperatorio, unas conclusiones en las cuales pues espero podamos participar todos como para poder nutrir un poco más este tema y pues finalmente exponer la bibliografía donde me basé. Vamos a mirar que entonces en la introducción realmente para la OMS pues vamos a tener que la adicción a las drogas es ese consumo repetitivo de sustancias psicoactivas que llega al consumidor a una intoxicación periódica o continua asociado pues a un deseo compulsivo de seguir consumiendo una o más drogas. Vamos a mirar que esto va a tener una implicación clínica y una implicación social y global bastante importante, ya que pues el aumento del consumo de las drogas recreativas en nuestra sociedad implica una mayor probabilidad de tener pacientes en un contexto quirúrgico y vamos a mirar que casi en un 3.5 a 7% de las estadísticas de las organizaciones de las Naciones Unidas vamos a tener que las personas han tenido contacto, vamos a tener que entre 15 y 64 años han tenido contacto, han consumido alguna droga ilícita en algún tiempo de su vida y que aproximadamente para las mismas pues estadísticas de las organizaciones de las Naciones Unidas, pues vamos a tener que entre 16 a 39 millones de personas actualmente son personas adictas. Entonces es un grupo quirúrgico que nos puede llegar bastante frecuente en muchas de las poblaciones. Ahorita vamos a ver en cuanto a las estadísticas cómo se comporta a nivel Colombia por medio de una organización no gubernamental y cómo realmente estamos teniendo una tipificación de la población. Vamos a mirar que va a ser importante para nosotros el conocer los principales efectos sistémicos de estas sustancias, ya que pues los efectos que producen al combinarse, los efectos que van a poder tener en el momento del acto anestésico van a tener una implicación bastante grande por el riesgo pues periquirúrgico, perioperatorio que vamos
vamos a tener con estos pacientes y vamos a tener que la necesidad de demostrar que los pacientes se pueden llegar a presentar con intoxicaciones agudas o con intoxicaciones ya crónicas en los cuales ya estemos presentándonos con síndromes de abstinencia y estos también van a tener una presentación clínica diferente a la que pues estemos acostumbrados normalmente. Vamos a tener que todos estos determinantes de las presentaciones clínicas, el consumo agudo, el consumo crónico, pues también van a tener unos factores dependientes y determinantes en la adicción de cada paciente. Vamos a tener que la pureza de una sustancia, el potencial adictivo que va a tener una persona, pues va a ser bastante importante. El consumo, pues a nivel ambiental, cómo se va a desarrollar ese consumo realmente, pues a nivel ambiental, si es un consumo social, si es un consumo en hábitos educativos, si es un consumo a nivel laboral, pues van a generar ciertas condiciones para que las personas pues desarrollen estas adicciones. Vamos a tener que en estos consumos crónicos en los que las personas ya superan el consumo de una o ya tienen afectaciones sociales, vamos a tener afectaciones mesolímbicas en las vías dopaminérgicas de los pacientes adictos, lo que nos va a condicionar que la elevación de la dopamina en el sistema de recompensa va a estar bastante alterada, en la cual pues vamos a tener que en los pacientes adictos van a tener como una necesidad de consumir más sustancia para poder lograr los mismos efectos y una vez con esto, pues vamos a tener un mayor riesgo hemodinámico, un mayor riesgo respiratorio, un mayor riesgo pues en cuanto a la inestabilidad perioperatoria, por lo cual pues es un tema pues bastante importante para nosotros. Vamos a tener que las personas tienen una predisposición genética aproximadamente a la adicción hasta casi en un 50% por predicciones genéticas, pues en las cuales hasta ahorita estamos empezando a encontrar todas estas, más que todos los tenemos las sustancias que se tienen estudiadas por prevalencia en consumos en países no en vías de desarrollo como el de nosotros, sino en países desarrollados, vamos a tener que solo tenemos estudios por ahora en consumos de marihuana, consumos de cocaína, pero en las otras sustancias que es la que les propongo en la siguiente diapositiva que estudiemos un poco, no tenemos realmente un poco como de conocimiento en lo que se está consumiendo dentro de nuestra población. Vamos a tener que ese trastorno por sustancia, por consumo de sustancias va a tener una mayor prevalencia en patologías psiquiátricas, personas con trastornos bipolares, esquizofrenia, trastornos depresivos mayores, trastornos de déficit de atención e hiperactividad, entre otros de los trastornos de la patología psiquiátrica y va a cobrar una importancia bastante alta porque no solo se van a asociar los medicamentos a nivel pues del manejo psiquiátrico, sino el consumo de estas sustancias pues van a volver un poco más enredado pues el poder encontrar un comportamiento clínico claro. Vamos a tener que, pues, dentro de este grupo, es un grupo, pues, bastante, de pronto de los que más se ha podido estudiar, y es el grupo de las maternas. Dentro de un estudio, pues, para Nueva York, vamos a tener que el consumo de maternas en un hospital de Nueva York alcanzó en un grupo poblacional, más o menos entre el 2004 para el 2008, de ser el 68% de consumo, ya sea una vez o consumo repetitivo para las maternas, y esto, aparte de de todas las complicaciones perinatales pues el binomio, vamos a tener que para nosotros nos condiciona que vamos a tener 4 veces más de riesgo para el parto abdominal en este tipo de maternas, aumentando la toxicidad cardiovascular y las complicaciones por todos los cambios asociados a la fisiología materna y que no solo eso nos va a implicar unas alteraciones a nivel de nuestro plan anestésico con las maternas, sino también nos van a generar por el consumo de cocaína tan alto en esta población, complicaciones también a nivel del feto, ya que pues como vamos a ver en el apartado específico de la cocaína, tiene una alta distribución en lípidos, en barreras lipídicas, lo que nos va a condicionar es un mayor riesgo de que el feto nazca con una intoxicación aguda. Vamos a tener que también esto pues nos va a determinar un manejo perioperatorio bastante amplio, multidisciplinario, transversal, en el cual necesitemos en los manejos posoperatorios el apoyo de muchas especialidades para poder lograr una atención adecuada y garantizar la seguridad de nuestros pacientes, en los cuales pues dentro de los criterios por lo menos de la sociedad francesa en las cuales nos dictaminan el ingreso a UCI, uno de ellos es la intoxicación realmente por sustancias psicoactivas y dentro de esos en la vigilancia perioperatoria, posoperatoria realmente pues de estos pacientes pueden llegar hasta necesitar disponibilidad de ECMO o unidades de hemodiálisis en las cuales vamos a mirar cuáles son las sustancias que realmente son dializables o no, porque pues esto también puede ser bastante importante para nosotros y dentro de las cuales nos surgen algunas dudas de, bueno,
las atenciones preoperatorias antes de que nos lleguen al quirófano son realmente útiles. El lavado gástrico previo a una hora de consumo de las sustancias es realmente útil para lo que está consumiendo las personas. Entonces vamos a tener que algunas de las sustancias que ahorita se están consumiendo realmente no tenemos una indicación clara de un lavado gástrico porque hay muchas vías en las cuales se están consumiendo y realmente algunas atenciones preoperatorias se vuelven fútiles y hasta de pronto un poco más de riesgo, por lo cual también cabe cierta importancia. Acá entonces les ofrezco, pues esto es una sustracción que trae Annals of the Intensive Care, en la cual pues traen la rueda de las drogas, en las cuales cómo tratan de especificar casi ese magno grupo que tenemos, 8 sustancias, 8 grupos de sustancias aproximadamente, que son las que se están consumiendo actualmente. Esto fue una actualización, se empezó en el 2015 aproximadamente. Esta es la versión 2.0, por decirlo así, que se realizó en el 2018, y pues en estas en las cuales tratan de llevar a poder buscar cómo agruparlas en qué es lo que busca consumir la gente, qué es lo que busca consumir. Desafortunadamente, pues estas son revisiones y son agrupaciones de vías de países pues ya desarrollados, en los cuales vamos a tener que hay algunas sustancias en las que nosotros estamos implicados, pero no tenemos todavía realmente literatura para eso. Vamos a mirar que uno de los grupos más pues actuales y los de mayor consumo van a ser los empatógenos, estas sustancias en las cuales las personas tienen como esta actividad empática y social, en que las emociones con el contacto social pues son un poco más fáciles, en las cuales vamos a tener medicamentos, sustancias pues tan frecuentes para nosotros como el MDMA. El MDMA es realmente como el nombre químico del éxtasis, que es lo que vamos a ver más adelante también. Sustancias de los cuales acá pues les traigo que tenemos que acuñar realmente, pues en nuestro término hay drogas ahorita que son las sustancias ilícitas, y dentro de esos, hace unas décadas, hace aproximadamente 3 décadas, Gary Henderson acuñó el término drogas de diseño. ¿Por qué? Porque son drogas en las cuales ya se ha tenido un seguimiento ilícito, un seguimiento pues por parte de los gobiernos tan grande a ciertas sustancias de ser prohibitivas, que lo que está buscando la sociedad es diseñar sus propias drogas, es generar drogas en las cuales se puedan sintetizar y en las cuales lo que supone es un riesgo mayor. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo es combinar las drogas para poder tratar de buscar un efecto similar con menores costos, pero sin sopesar el riesgo que eso condiciona para un consumo irresponsable pues dentro de este grupo de personas, dentro de las cuales nace el MDA, en las cuales pues son diluyentes en los cuales se pueden encontrar en el éxtasis en las personas, que pueden llegar a generar síndromes serotoninérgicos mucho más floridos, un síndromes serotoninérgicos mucho más peligrosos, y en los cuales pues pueden comprometer mucho más la vida de las personas. Dentro de estos pues vamos a tener muchos otros grupos como los grupos de los psicodélicos. Dentro de estos pues tenemos el DOM. El DOM es una molécula que inicialmente se sintetizó como metil 2.5 dimetoxianfetamina, que lo que trata de llevar con STP, lo que buscaban era serenidad, tranquilidad y paz, como la venta a nivel pues como social, pero lo que condiciona es que son mezclas en las cuales podemos reunir sustancias como la mescalina, como las anfetaminas, como mezclas pues tan peligrosas como el LSD, en las cuales están acá un poco más asociadas en la parte de abajo, y en las cuales lo que empezamos a ver es que son drogas en las cuales se empiezan a mezclar y suponen un riesgo mucho mayor para las personas. Otras van a ser las drogas disociativas, los cannabinoides, que de pronto es un poco más fácil para nosotros manejarlos, también las sustancias depresoras y los opioides, claramente, pues dentro de los cuales pues vamos a hacer un poco más de énfasis en drogas en las cuales pues estas sustancias recreativas no están como tan estudiadas. Entendemos que obviamente el grupo de los opioides pues es algo de manejo diario, pero otros tipos de medicamentos como la heroína, vamos a entrar como a mirar un poco más ese grupo más adelante. Esto es como las estadísticas y cómo se está tratando de agrupar este consumo de drogas ilícitas, pero vamos a mirar cómo se comporta a nivel social. Desafortunadamente, pues tenemos en este tipo de grupos, pues el comportamiento ilícito, y vamos a ver un panorama internacional y un panorama nacional en el cual cómo se está comportando el consumo de estas personas. Vamos a tener que a nivel de España, que les traigo unas gráficas muy interesantes. Esto lo hace el informe para el 2004 del consumo de sustancias psicoactivas y actividades adictivas. Entran en estas estadísticas hasta los videojuegos, pero pues entran acá a ver cómo se está comportando durante los últimos años algunas de las drogas más
como más consumidas para Europa, dentro de los cuales llama mucho la atención que el consumo de hipnosedantes, en los cuales podemos ver acá la línea gris, no les puedo señalar ya que pues entré en el Zoom, pero en esa línea gris el consumo ha estado siempre muy, muy marcado, muy bajo, en el cual casi no se considera ya el alcohol como una droga, pero pues realmente dentro de este grupo de hipnosedantes para las estadísticas españolas, pues todavía se sigue manifestando como tal. El cannabis como aumentando dentro de los consumos para 2022 y 2021, como la heroína afortunadamente viene en un consumo en descenso, por lo cual pues de pronto ya nos vamos a encontrar mucho menos pacientes intoxicados o heroinómanos, y también vamos a tener como el consumo de cocaína ha tenido una variabilidad en la cual es una de las drogas más consumidas a nivel internacional y a nivel de España. ¿Esto que nos condiciona? Una tasa de mortalidad acá expresadas en estas gráficas, en las cuales por porcentaje de mortalidades asociadas a consumos, y eso que pues estamos en unas estadísticas un poco más abiertas, un poco no tan punitivas, vamos a ver cuáles son las drogas que se asocian mayor mortalidad a nivel de España, en los cuales vamos a mirar que pese a que el consumo basal de hipnosedantes como el alcohol se mantiene sin modificaciones, vamos a tener que en esta tabla gris, como lo pueden ver en la parte de arriba, es una de las que mayores se asocian a mortalidad, pero otras como los opioides, el consumo pues de los opioides de uso recreativo, pues realmente se asocia, es casi como la tercera, siendo la cocaína la segunda. El alcohol acá tratan de como hacer como una estadística aparte, pero dentro de estas, leyendo ese informe, realmente nutren esa gráfica de hipnosedantes con parte del alcohol, y como otras drogas que realmente, si podemos ver hacia 1996, no estaban reportadas, como el éxtasis, las anfetaminas, empiezan a hacerse un espacio dentro de los casos de mortalidad en estos casos. Vamos a tener que también cómo se van a comportar las urgencias hospitalarias, esto es aparte de mortalidad, a ver cómo se están comportando, cuáles son los pacientes que a nivel de España llegan más intoxicados. Vamos a ver que el cannabis tiene dentro de 1998 un ascenso, vamos a mirar que casi en el 2022, casi aproximadamente del 60%, pues de un 100%, un 60% de las intoxicaciones se están dando por cannabis. Dentro del rojo la cocaína es una de las más prevalentes aún así para países como España, y los otros como los hipnoseantes se mantienen casi siempre como en la mitad. Otros un poco más de pronto como los alucinógenos, se dice pues dentro del reporte del informe, en algunos es que todavía no tenemos como esa cultura del reportar, no tenemos de pronto como la identificación adecuada de los toxíndromes, que por eso es que considero que nace esta necesidad de poder identificar bien cómo las sustancias nos están afectando, cómo las sustancias nos están afectando como sociedad, y cómo realmente debemos atender y evaluar a nuestros pacientes cuando llegan. Vamos entonces a mirar que este es el comportamiento en España, pero entonces, ¿cómo estamos como Colombia? Esto hace parte de unas estadísticas del informe de esta organización no gubernamental, esto se llama Échele Cabeza. Lo que hace es este grupo es tratar de identificar en las áreas de más consumo, algunos conciertos, algunas áreas de consumo frecuente en zonas rosas en Bogotá, en las principales ciudades del país, y lo que tratan ellos es mostrar tanto a las personas cuando van a consumir, como mostrarle a la sociedad cómo nos estamos comportando como sociedad, como país, en cuanto es el consumo. Aquí hay unas gráficas muy interesantes a la izquierda, lo que nos ofrecen es cómo va el consumo y la participación anual en cuanto a grupos etarios. Vamos a mirar que siempre se han permanecido, y lo que han aumentado son las poblaciones entre 35 y 44 años dentro de los últimos años. Este informe es para el 2023, y cómo realmente poblaciones pues en alta edad productiva, poblaciones pues realmente previamente sanos, se presupuestan sanos, grupos entre los 18 a los 24 años, 25 a los 34 años para el azul claro, y para el amarillo entre 35 y 44 años se han consumido. También tenemos un grupo en ascenso, y es el los pacientes pues adultos mayores o pacientes mayores entre los por encima de 45 años, se está viendo un consumo, y los cuales sí ya en esto puede suponer un riesgo, una enfermedad previa, una preexistencia, en los cuales pues nos alerta un poco más, en los cuales ya antes teníamos como el consumidor, la persona joven, la persona que ingresaba pues en un estado de licoramiento, un estado de embriaguez, pero lo que podemos estar viendo es que ahorita se está volviendo un grupo mucho más heterogéneo en cuanto a la presentación de la edad. En esta sí seguimos en esta segunda tablita,
es otro como de las taras en las que teníamos, bueno, el consumo de sustancias psicoactivas se da solo en un grupo social determinado, estamos teniendo unas asociaciones al desarrollo no educativo de la persona, pero lo que vamos a entrar es muy interesante en estas gráficas es cómo se están comportando a nivel del comportamiento del desarrollo social de la persona. Acá tenemos que en el naranja si la persona trabaja o no, en el verde si estudia o no, y en el rosado si estudia y trabaja y cómo se ha presentado su consumo dentro para las estadísticas del 2023. Tenemos que el mayor grupo de consumo se va en las universidades, aproximadamente casi 2.000 personas en las universidades tenemos para reportadas para el 2020, para el 2023, y esto que estas son como estadísticas que se nutren personalmente las personas, simplemente pues como que reportan su consumo, ¿no? Vamos a tener que dentro de estos, el grupo que mayor sigue son las especializaciones y las maestrías, no, los bachilleres, lo siento, en los cuales pues vamos a tener que bachilleres técnicos y tecnológicos están realmente muy metidos. Los menores, pues el doctorado son como del desarrollo educativo de las personas, pues de los que menos se tiene consumo, pero pues tenemos un consumo heterogéneo, podemos tener de cualquier nivel socioeconómico, podemos tener realmente consumo. Y finalmente, lo que preocupa es que venimos en un ascenso de consumo, pues de estas sustancias psicoactivas, como podemos ver en esta última gráfica de la derecha, el número de personas que consumieron y se reportaron como por primera vez dentro de los últimos años. Esta iniciativa de este grupo tiene aproximadamente como 10 años en Colombia y tenemos que para el 2023-2022 tenemos aproximadamente casi 1.000 personas nuevas consumiendo y reportando que su consumo es nuevo. Dentro de esto, los que no podamos estar viendo, pues puede ser un grupo muchísimo mayor en los cuales se puede estar teniendo un consumo y aparte de esto, el riesgo que se representa como sociedad es que tenemos unas sustancias en las cuales no son puras. Vamos a tener cuáles son los consumos más importantes para Colombia. Los consumos más importantes para Colombia, entonces, en las muestras que ellos analizan antes de que las personas consuman y pues acepten como la ayuda de este grupo, vamos a tener que los grupos, vamos a tener dos presentaciones de éxtasis, como comprimidos o como cristales, acá representados como MDMA. Hay consumos como el ácido lisérgico, la cocaína, el TUCB, que es una preparación de la cual ahorita vamos a hablar, consumos recreativos de ketamina, de mescalina, metanfetaminas, DMT, heroína, y vamos a mirar uno de los más pues, problemáticos, de los cuales más deben suponer un riesgo de consumo, ya que el consumo es bastante alto y aparte de eso, no solo es lo alto, sino lo que vamos a tener acá representados en esta gráfica es qué tan puro es la sustancia que está consumiendo las personas acá en Colombia. Vamos a tener que una de las más, pues como impuras, por decirlo así, van a ser los compuestos de mescalina, en el cual casi el 78% dieron para estas pruebas de estas sustancias negativas para la pureza de la sustancia, solo el 22%, y como en el TUSI realmente lo reportan como un 100% de un cóctel que no se sabe lo que realmente la gente está consumiendo. Vamos a tener que en las cantidades de las muestras, pues vamos a tener que la mayoría, 5.000 muestras para el 2023 fueron para éxtasis, vamos a tener que solo 2.000 fueron para la éxtasis, pero a nivel de la presentación de cristal. Vamos a tener que en compuestos como el LSD fueron 1.300 muestras y 1.500 muestras fueron para el TUSI. ¿Por qué es tan preocupante este cóctel? Este cóctel acá, pues, ampliando esta gráfica, vamos a tener la representación de todas las muestras que ellos lograron estudiar en las principales ciudades en las cuales pudieron hacer presencia y cómo las diferentes sustancias se comportaron de la pureza. Vamos a tener que el TUSI se compone casi en un 65% de las muestras de una combinación de éxtasis, de MDMA con ketamina, pero vamos a tener que existen un sinfín de combinaciones en las cuales pueden suponer un riesgo muy alto en este consumo, como ketamina con una sustancia desconocida, casi en el 10%. Ahorita hablamos por eso pues del MDA, en las cuales son sustancias disolventes que pueden llegar a suponer un mayor riesgo a las personas. Ketamina y catinonas, que son unos derivados sintéticos en los cuales también suponen un riesgo mayor de un síndrome serotoninérgico. Ketamina con TUSI-B, solo éxtasis, catinonas, en la cual lo importante de esta gráfica es encontrar que el consumo de TUSI a nivel de Colombia es un consumo realmente muy peligroso. No sabemos realmente qué se está consumiendo en las calles, cómo esto puede llegar a representar en un ambiente perioperatorio para las personas y pues como estamos viendo realmente es un grupo realmente muy heterogéneo y muy extenso. ¿Qué vamos a tener aparte de desafortunadamente el consumo de las sustancias psicoactivas, que es un consumo
no único de una sola sustancia. Aparte de que las personas no están consumiendo una sola sustancia, que no es una sustancia pura, vamos a tener que dentro de estos reportes las personas están reportando que pudieron haber consumido antes de consumir TUSI, y dentro de las cuales aproximadamente 325 personas al lado de la izquierda reportaron alcohol, 482 cerveza, algunas otras bebidas energizantes, otras hongos, otras reportaron aparte consumo pues de GHB, que vamos a ver pues más adelante, que pues era un anestésico en el cual pues se ha podido cambiar. Dentro de otras, el popper, pues uno de los compuestos más importantes, el tolueno, asociados consumos a cocaína. Entonces, lo preocupante realmente es que las personas no saben qué están consumiendo, las personas están consumiendo en una gran cantidad, y eso está realmente suponiendo un riesgo muy alto para nosotros y pues obviamente para un acto anestésico lo más seguro posible. Vamos a mirar con esto, yo les ofrezco pues un abordaje dentro de los toxidromes, y les propongo un abordaje de las sustancias pues específicas de cada uno. De los toxíndromes tenemos que hablar que pues este término fue acuñado recientemente, esto fue aproximadamente en los 70 por Moffeson y Grencher, los cuales entraron como a tratar de estudiar. Ellos solo inicialmente describieron dos toxíndromes en los cuales era el colinérgico y el serotoninérgico, era para buscar intoxicaciones infantiles, pero lo que la toxicología ha avanzado ahorita en proponer 8 modelos de los toxíndromes, en los cuales de pronto a nivel de pues atenciones primarias, a nivel perioperatorio, a nivel pues de cuidado intensivo, se puedan de pronto estar identificando las personas y cuáles las sustancias pueden llegar a producir un comportamiento clínico similar. La idea de esto, lo que les ofrezco, es como poder tener un mejor abordaje preoperatorio, tratar de identificar. No siempre las personas van a llegar con un cartel grande diciendo consumí tal sustancia, consumí en tal cantidad, pero pues de pronto a nivel pues preoperatorio podamos llegar a identificar cómo se están comportando y cuál de pronto nos puede llegar a orientar a nivel clínico. Vamos a mirar que pues uno de los problemas es que las nuevas sustancias de uso, como les comento, tienen múltiples tipos de receptores. Una sola sustancia puede estar actuando a nivel de 3, 4 receptores diferentes, y estos pueden diferir en sus patrones de los efectos. Vamos a tener que el reconocimiento de las manifestaciones clínicas de los tóxicos causan a nivel del sistema central su mayor compromiso, y a nivel vegetativo, pero también a nivel cardiovascular y respiratorio van a tener ciertos comportamientos clínicos muy importantes. ¿Cuáles son los 8 que están actualmente por toxicología identificados? Vamos a tener el síndrome hipnosedante, los simpaticomiméticos, los anticolinérgicos, los opioides, los colinérgicos, los alucinógenos, serotoninérgicos y neurolépticos. Para este grupo específicamente vamos a tener muy importante los hipnosedantes, los simpaticomiméticos, obviamente el síndrome por consumo de opioides, los alucinógenos y el síndrome serotoninérgico. Acá nos ofrece la literatura realmente pues un abordaje inicial, como de pronto cómo nos podemos ir como nutriendo de nuestra historia clínica preoperatoria, de cómo se está comportando los pacientes, por lo cual pues se asocian en algunos signos de abuso en los opioides, como que los pacientes refieren vómito, coma, sudoración, comezón, que de pronto contracciones a nivel de las pupilas, alteraciones a nivel del apetito. Vamos a encontrar que en el consumo de marihuana, pues vamos a tener una pérdida motivacional, pérdida de peso referida, la inyección conjuntival. A nivel de los depresores, pues vamos a tener este lenguaje, pues como este lenguaje en beodo, como este lenguaje, pues como se me escapa la palabra ahorita, pero pues sí, como este discurso alterado. Vamos a tener que en los estimulantes, pues la hiperactividad, la ansiedad, la euforia, las pupilas dilatadas y la boca seca van a ser muy importantes. Y para los alucinógenos, cuadros como agresión, alucinaciones, también alteraciones a nivel del discurso, confusión y pupilas dilatadas. Esto va a ser muy importante porque realmente vamos a empezar a tratar de identificarlos. Acá, pues en este libro pues de toxicología, lo que nos tratan de identificar es clínicamente, trata de identificar cómo se comporta nuestro paciente a nivel del preoperatorio, cómo de pronto podemos estar llegando a una aproximación diagnóstica de qué fue lo que la persona consumió. Vamos a tener que en el síndrome simpático mimético va a tener una importancia muy alta, porque en esto se agregan las personas que consumen cocaína y anfetaminas, y en las cuales pues van a estar bastante implicadas, digamos, alteraciones a nivel de la presión arterial elevada, frecuencia cardíaca elevada, frecuencia respiratoria elevada y temperatura elevada. Vamos a tener que en el siguiente, pues en el hipnosedante, como en el que se comportan en algunos otros consumos, pues de barbitúricos, intoxicaciones por flunitracetam,
tracetam, que es lo que pues vamos a hablar de las benzodiazepinas, se comportan como presión arterial disminuida, frecuencia cardíaca disminuida, frecuencia respiratoria disminuida y temperatura disminuida. Va a ser casi como el síndrome completamente espejo al simpático mimético. Los síndromes tipo de consumo de alucinógenos pues van a estar dados por una presión arterial elevada, una frecuencia cardíaca elevada. En estos casi el consumo pues para alteración de la frecuencia respiratoria casi no se va a tener y va a ser de pronto indiscriminada para la temperatura también. Finalmente, el síndrome serotoninérgico, que va a ser un comportamiento muy similar al simpático mimético, en los cuales pues puede también tener frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria elevada y temperatura elevada, pues va a ser bastante importante para nosotros. Otra de las, pues como de lo que nos ofrecen a nivel clínico es mirar cómo se encuentran pues otras variables, como en el simpático mimético se van a tener alteración del nivel de conciencia, pero ya más dado por agitación, ese consumo clásico de la persona con cocaína, en la cual está muy alterada, en la cual se puede volver combativa, en la cual el tamaño pupilar por acción pues de este mismo alcaloide pues va a tener una dilatación pupilar, vamos a tener un aumento en la sudoración, un aumento en el peristaltismo y se pueden llegar a presentar otros síntomas como temblor y convulsiones. Importante también para el alucinógeno, pues que vamos a tener un nivel de conciencia alterado, las personas pueden llegar refiriendo a alucinaciones, ansiedad, eso les puede condicionar episodios de agresión. Vamos a tener que el tamaño pupilar va a estar también aumentado, la sudoración y el peristaltismo. Vamos a tener que los pacientes pueden llegar a referir sinestesias y despersonalización por este consumo. Y para el serotoninérgico también la agitación y esta elevación de estos otros pues de estos otros variables clínicas como el tamaño pupilar y la sudoración. Esto es lo que pues les traigo acá, más que todo en las imágenes, es cómo se comportan normalmente pues en pues una midriasis y un estrabismo. También pues se asocia a una paresia del sexto par craneal izquierdo por el consumo de éxtasis de MDMA, en las cuales pues esto va a ser una imagen como un poco característica en las intoxicaciones agudas, y como en la imagen de la izquierda la miosis, pues la miosis puntiforme puede estar dando intoxicaciones por opiáceos. Acá como siguiendo, pues finalmente, como para poder hacer un abordaje un poco clínico en la parte preoperatoria, es cómo se van a comportar los síndromes serotoninérgicos, que va a ser uno de los que actualmente más tenemos que tener en cuenta porque es uno de los que más producen las sustancias que se están consumiendo, y en los cuales cómo se van a comportar a nivel clínico desde síntomas moderados hasta el riesgo vital. Vamos a tener que, empezando, pueden llegar a referir a caticia, encontrar con temblores, vamos a tener una alteración del nivel de conciencia, van a ir avanzando con clonus inducibles hasta tener clonus sostenidos y llegar a presentar hipertonías musculares, todo esto llegando en los síndromes serotoninérgicos a empeorar una posible desarrollo de una hipertermia, en la cual vamos a hablar específicamente, en los cuales pues nos pueden llegar a generar eso y pues condicionar un riesgo vital. Y como también pues a nivel pues de lo que nos ofrece la literatura es cómo tratar de poderlo identificar por medio de estas investigaciones rápidas clínicas, cómo se encuentra el tamaño pupilar. Si el tamaño pupilar está pues está con midriasis, si tenemos alteraciones en la temperatura, ya esté que esté disminuida o aumentada, podemos ir tomando los diferentes caminos en los cuales, si la temperatura está aumentada y el peristaltismo también está aumentada, podríamos estar encontrándonos con un síndrome simpático mimético. Esto es un paciente que está posiblemente intoxicado por anfetaminas o por cocaína. Vamos a mirar que de pronto ya, pues específico para este grupo, vamos a tener que si el paciente tiene dilatación pupilar y tiene una disminución de la temperatura y una disminución en el peristaltismo, vamos a tener que estamos ante un síndrome hipnosedante, en los cuales pues los consumos de alucinógenos pueden estar también un poco relacionados con en los cuales de pronto un poco más relacionados con benzodiazepinas, y en los cuales si tenemos un peristaltismo por el contrario aumentado, podremos estar enfrente de un síndrome alucinógeno. Dentro de los últimos, pues acá es muy fácil de pronto en las intoxicaciones por drogas recreativas en tener un tamaño pupilar reducido, tener una miosis y tener un peristaltismo pues disminuido, pues nos podemos ir a un síndrome por intoxicación de opiáceos, y en el cual pues un síndrome colinérgico, que no sobra decirlo, pues son intoxicaciones más exógenas, no son tan variables y tan floridas en las intoxicaciones por sustancias recreativas, podemos llegar a presentar con un aumento del peristaltismo y estar enfrentados ante un síndrome colinérgico. Dentro de estos entonces,
Pues, ¿cuáles son las recomendaciones? Realmente hacer una historia clínica completa, poder hacer una anamnesis en alergias, en consumos previos, poder identificar si el paciente tiene un consumo crónico, si es el primer consumo, si hay un consumo asociado de las sustancias, poder llegar a hacer una tipificación para poder plantear un plan anestésico lo más seguro. De igual forma, pues es aún así un poco retador plantearlo desde la investigación de la literatura, poder encontrar esas variables de los signos vitales y echar mano pues de la exploración física antes de poder llevar una intervención quirúrgica. Vamos a tener que de pronto, vamos a tener muy importante cuáles han sido las medidas de soporte y descontaminación previas, si de pronto el paciente ha logrado tener una atención prehospitalaria en las cuales hayan podido hacer un lavado gástrico, un aseguramiento de la vía aérea, que de pronto hayan logrado administrar algún antídoto, cómo le fue, si reaccionó a la naloxona, si reaccionó al flumacenilo, en los cuales nos podemos estar pensando, bueno, si no reaccionó a la naloxona, posiblemente no es por el lado de los opioides, si no reaccionó al flumacenilo, posiblemente no nos estamos enfrentando hacia una intoxicación por benzodiazepinas, y en las cuales nos van llegando estos pequeños datos, pero que a lo último nos pueden llegar a ser pues muy importantes en el manejo de estas personas. Finalmente, acá lo que traigo es cómo van a ser en estas identificaciones. Lo único es que esto es más como a modo pues pues de explicar un poco como las dosis letales de algunas de las sustancias, porque pues desafortunadamente raro podemos tener una identificación específica con las dosis de los pacientes o una identificación preoperatoria que si el paciente está intoxicado por una sustancia o no. Vamos a tener que pues acá importante pues más que todo es el gamma hidroxibutirato, pues que unas dosis posiblemente pues por encima de 75 miligramos en porcentaje o 750 microgramos mililitro pueden llegar a ser letales, y en las cuales los efectos tóxicos se pueden ver desde 2,26. Entonces, por lo cual podríamos de pronto estar previendo una de las complicaciones más grandes, de las cuales vamos a hablar del gamma hidroxibutirato más adelante. También cómo se van a poder comportar otras moléculas como la THC, en las cuales pues todavía no tenemos identificación de dosis letales, en las cuales cómo se comporta la morfina, y en las cuales cómo se pueden llegar a comportar otros elementos como el LSD, que el LSD pues realmente el ácido lisérgico no tenemos unas dosis letales, solo tenemos dosis identificadas en aspectos tóxicos. Una vez como planteado esto, pues lo que les ofrezco es ¿cómo va a ser el manejo específico de estas sustancias? Ya logramos identificar, logramos con una historia clínica adecuada, con un consumo previo, pues, de reportado del paciente. Si de pronto tenemos ya una valoración o una identificación de cada sustancia, ya logramos identificar cómo va a ser nuestro plan anestésico, cómo se puede llegar a presentar cada sustancia específica. Acá les ofrezco realmente, disculpas, las primeras están realmente muy nutridas de literatura. Ya desafortunadamente tenemos otras sustancias como el tolueno, en las cuales no tenemos pues ese mismo rendimiento pues en cuanto a la literatura, ya que son difíciles de encontrar un poco el reporte de algunas de estas sustancias. Vamos a empezar con una de las de mayor consumo a nivel global, que es la cocaína. La cocaína pues va a ser este estimulante del sistema nervioso central, que va a tener una actividad supresora del apetito, que en algunas se ha utilizado pues a nivel histórico, como bien conocemos, como un anestésico local. Que dentro del consumo recreativo vamos a tener un consumo por inhalación, un consumo endovenoso, un consumo por sniff o esta maniobra pues de inhalar sustancias a nivel intranasal, y en las cuales vamos a tener uno de los compuestos muy peligrosos en los cuales se van a producir en consumos asociados, el cocaetileno. El cocaetileno va a ser una sustancia que se va a producir a nivel del hígado. Este se produce cuando se consume pues concomitantemente con alcohol, y en el cual a nivel de su metabolismo hepático lo que va a producir es que el cocaetileno tiene un efecto clínico menor. El paciente no va a alcanzar a tener como esa euforia que produce el consumo de cocaína que ahorita vamos a hablar, pero lo que realmente sí va a tener es una toxicidad mucho mayor y una mayor duración de esta molécula de cocaetileno en su cuerpo, por lo cual va a sopesar un riesgo cardiovascular y cerebrovascular mucho mayor. Vamos a tener que entonces dentro de la farmacocinética pues va a ser muy variable de acuerdo a la vía de la administración. Por eso acá a mano izquierda les traigo realmente cómo se comporta pues en tiempos de inicio de acción y duración de los efectos de acuerdo a cómo consuman los pacientes. Vamos a tener que en las vías de administración inhaladas o fumadas vamos a tener un inicio de acción de entre 3 a 5 segundos, con una duración del efecto casi entre los 5 a 15 minutos. De forma endovenosa un poco más lenta, entre 10 a 60 segundos, con una acción mucho más prolongada entre 20 a 60
90 minutos, y intranasal o por vía de mucosas vamos a tener un inicio de 1 minuto, 5 minutos, con efectos casi hasta los 90 minutos. Esto es muy importante porque lo que reporta bastante la literatura es que estas sustancias tienen redosificación dentro de los procesos de intoxicación, dentro de las fiestas, dentro del consumo que es social que está haciendo la persona, va a tener procesos de redosificación para volver a tener como un nuevo high reportado, pues, de los efectos que ellos buscan, pero entonces lo que va a condicionar para nosotros es un mayor riesgo de acumulación, de si tiene consumo, pues obviamente asociado de licor, de producir mayor cocaetileno y de llegar a producir en estos efectos de duración de toxicidad, pues mayor en el tiempo. ¿Cuáles van a ser, pues, el mecanismo de acción de esta sustancia, pues a nivel ya un poco más celular? Vamos a tener un bloqueo reversible de los canales de sodio, una inhibición de la recaptación de adrenalina, noradrenalina, dopamina y serotonina, por lo cual la cocaína puede que no se asocie siempre con un síndrome simpático mimético, sino también con un síndrome serotoninérgico. Vamos a tener que clínicamente los pacientes se pueden llegar a presentar con convulsiones tónico-clónicas, con vasoconstricción cerebral, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la presión arterial y las resistencias vasculares sistémicas, mucho mayor riesgo de arritmias. Vamos a tener que a la exploración física, vamos a tener que estos pacientes pueden llegar a presentar úlceras orofaringias, úlceras a nivel del tabique nasal, vamos a tener aumentos de la permeabilidad alveolar. Esto nos va a condicionar un mayor riesgo de edema pulmonar en los consumos agudos y de redosificación, en los cuales existen muchos de los reportes de casos en los cuales los pacientes lo que llegan a presentar al nivel intraoperatorio son edemas pulmonares. Vamos a tener que estos pacientes se asocian con disminución del vaciamiento gástrico, cosa pues de bastante importancia para nosotros como manejo de un estómago lleno, y van a tener bastante riesgo en estos síndromes asociados serotoninérgicos y simpático-miméticos de un desarrollo de una rhabdomiólisis con una posterior injuria renal aguda más adelante. Dentro de las dosis altas podemos encontrar un síndrome completamente pues al revés, y dentro de las dosis de consumo crónico, los pacientes cocainómanos en los cuales ya tenemos consumos crónicos vamos a tener afectaciones a nivel del remodelamiento ventricular izquierdo, en los cuales ya las dosis altas, o cuando los pacientes tienen un consumo único en los cuales se han redosificado mucho. Por el contrario, vamos a tener pacientes en los cuales la tensión arterial va a estar disminuida, la resistencia vascular sistémica va a estar disminuida, o vamos a tener un mayor riesgo y una mayor inestabilidad anestésica, por lo cual pues va a condicionar un mayor riesgo dentro de nuestro acto. De acá les ofrezco pues también como a modo de esquema cómo van a ser los efectos agudos y los crónicos, más que todo pues lo que pues les comento, estos pacientes a nivel de las intoxicaciones agudas a nivel respiratorio se pueden llegar a presentar con episodios de broncoespasmo muy severos. Ya en el consumo crónico vamos a tener una hipersensibilidad o neumonitis asociadas, los cuales también nos pueden llegar a cambiar nuestro plan anestésico. Y a nivel cardiovascular, lo que les comento, mayor riesgo de arritmias, mayor riesgo de infarto intraoperatorio. Y ya a nivel pues de consumos crónicos vamos a tener que estos pacientes van a tener una cardiomiopatía por consumo y una remodelación cardíaca muy, muy importante. Dentro de lo que continúa acá, pues el uso frecuente, vamos a tener acá un cambio bastante importante. Esta es una de las drogas que más se asocian a combinaciones a nivel social, en las cuales cuando se combina con heroína, que se conoce con el nombre de speedball, o cuando se conoce con el nombre pues de bicarbonato de sodio o amonio o crack, es lo que está reportado pues en la literatura norteamericana normalmente. Vamos a tener que estos consumos pues van a ser un cambio pues como en la presentación clínica de estos pacientes, y que tenemos que tener que en estos tipos de pacientes se nos pueden llegar a presentar en 3 estadios importantes diferentes. El primero va a ser pues el consumo agudo, el consumo crónico, y este tercero la abstinencia. La abstinencia va a tener 3 periodos importantes, ya que va a condicionar también unos cambios clínicos importantes, en los cuales el primero, o bloqueo o crash period, en los cuales están descritos en la literatura, puede llegar a durar de 9 horas a 4 días aproximadamente, en los cuales los pacientes dejen de consumir cocaína, y estos se van a representar con un esquema completamente opuesto a los efectos estimulantes. Van a ser pacientes hipotensos, bradicárdicos, pacientes con resistencias vasculares sistémicas caídas, pacientes en los cuales se pueden llegar a tener ánimos muy bajos, y en los cuales también vamos a tener ya posteriormente a estas 9 semanas, vamos a tener abstinencias agudas, las cuales pueden llegar a representarse casi hasta de 9 semanas hasta 12 semanas, y en las últimas los periodos de extinción, en los cuales van a ser varios meses después, en los cuales los pacientes ya pueden empezar a tener recuperaciones a nivel de su respuesta cardiovascular normal.
La vida media pues de la cocaína es importante tener lo que vamos a tener entre 0,5 a 1,5 de acuerdo a las vías de administración. Esta pues va a ser metabolizada por las colinesterasas plasmáticas o hepáticas, lo cual nos va a condicionar un cambio en el plan anestésico, que es lo que les comento de acá. Y lo que les ofrezco en estas diapositivas ya es el rojo, como se presentan normalmente las sustancias. En azul acá el nombre es las consideraciones perioperatorias que vamos a tener. En los tres periodos diferentes, en el azul pues vamos a tener las consideraciones preoperatorias, las rojas las intraoperatorias y las amarillas las consideraciones posoperatorias que podamos llegar a tener identificadas en pues en cada sustancia. En la parte preoperatoria, hablando de la cocaína, vamos a tener que entonces debemos indagar siempre el patrón de consumo, el uso concomitante de otras drogas. Vamos a tener que, idealmente, tenemos que tener una evaluación cardiovascular importante de acuerdo si el paciente tiene un consumo crónico o no. En esto es evaluar si el paciente está presentando dolor precordial, recordar la angina de Prinzmetal que se puede llegar a presentar en estos pacientes o a palpitaciones que nos puedan llegar a orientar a que el paciente vaya a desarrollar con mayor facilidad en el intraoperatorio o posoperatorio arritmias. Evaluar el daño sistémico concomitante, si tenemos disponibilidad de un electrocardiograma en las atenciones prehospitalarias, si estamos en la capacidad de pronto de realizar una atención guiada con ultrasonografía, en la cual sería lo ideal poder saber si ese paciente cocainómano ya está teniendo alteraciones a nivel ventricular o no, y nos podamos estar llegando a exponer a un paciente en el que pueda llegar a tener una mayor susceptibilidad hemodinámica a nuestro plan anestésico. Evaluar el compromiso renal con los azoados y las pruebas hepáticas en las cuales de pronto nos pueda llegar a condicionar un poco más con el manejo posoperatorio. Siempre vamos a tener que, a nivel de ya en el intraoperatorio, en el momento de nuestro proceso de inducción, nuestro manejo anestésico, pues vamos a considerar a estos pacientes, por lo que les mencionaba anteriormente, como pacientes con estómago lleno, pacientes en los cuales van a tener una respuesta variable a la succinilcolina por este metabolismo de las colinesterasas plasmáticas y hepáticas, más que todo pues las plasmáticas, en las cuales pueden llegar a tener periodos prolongados o indeterminados de la acción de la succinilcolina, por lo cual en algunos se pueden llegar a recomendar, y en algunas de lo que recomienda la literatura es poder llegar siempre a tener una monitorización de los bloqueos neuromusculares y poder tener pues mejor un uso pues mejor en cuanto a otras moléculas como el rocuronio o cisatracurio, en los cuales de pronto podamos llegar a echar mano y ser de pronto un poco más seguros para los pacientes. Vamos a tener siempre que lo ideal es siempre estar en mente que los pacientes ya a nivel intraoperatorio, por el estímulo quirúrgico, por el estímulo de la laringoscopia, tienen mucho más riesgo de presentar crisis hipertensivas transoperatorias, por lo cual la monitorización continua de la temperatura y la presión arterial, idealmente, de acuerdo a la disponibilidad y al caso que lo que tengamos, pues se pueda llegar a ser de una presión arterial invasiva. ¿Y por qué la temperatura? Ya que en estos, pues como les comentaba, el síndrome serotoninérgico se pueden llegar a presentar episodios en intoxicaciones severas con alteraciones como hipertermias, en las cuales podamos llegar a necesitar manejos intraoperatorios en la regulación de la temperatura. Podemos utilizar benzodiazepinas como premedicación, más que todo en pacientes en los cuales en las intoxicaciones agudas o en los episodios de abstinencia se presenten con ansiedad o con episodios de agitación previa, por lo cual podemos llegar a utilizar estos medicamentos. Y vamos a mirar que pues evaluar la posibilidad de anestesia regional no está completamente contraindicado. Realmente lo único que siempre nos hacen es una recomendación de evalúe si el paciente realmente puede llegar a tolerar un acto quirúrgico pues sedado, si el paciente puede llegar a recibir una sedación asociada pues a una anestesia regional. No está contraindicado, pero lo único es que siempre tener como en cuenta que el paciente puede llegar a presentar un episodio de agitación psicomotora intraoperatorio, lo cual podría llegar a contraindicar un poco pues el uso de la anestesia regional. Vamos a mirar que a nivel posoperatorio siempre tenemos que tener en cuenta que el consumo de la cocaína y el riesgo de pronto en las crisis hipertensivas para poder llegar a tener un control ya sea intra o posoperatorio pues de estas crisis hipertensivas puede llegar a contraindicar el uso de algunos medicamentos como los beta bloqueantes, ya que pueden llegar a generar un como una reducción en el control pues simpático que se puede llegar a tener y generar una activación no medida de la activación simpática por esta sustancia, por lo cual una de las que más recomiendan con su perfil de seguridad puede ser el labetalol, titulado casi siempre en infusiones, es lo que recomiendan, no tanto en bolos, ya que pues puede llegar a tener la susceptibilidad de devolvernos el paciente a un bajo gasto, un episodio de hipotensión. En estos pacientes evitar el uso de ketamina, más que todo por el desarrollo de pronto de alteraciones a nivel de episodios de agitación y por la actividad de pronto simpaticomimética que puede llegar a acompañar la ketamina en algunos casos.
Siempre evaluar pues los opioides, siempre tener muy en cuenta el manejo analgésico de estos pacientes. Lo único que nos comentan dentro de la literatura es poder evaluar que en estos pacientes tienen también ya en estos síndromes de abstinencia, disminución del consumo, un mayor riesgo de presión respiratoria, por lo cual pues este grupo de medicamentos se debería evaluar siempre con cuidado y también el uso con cuidado del etomidato, ya que se pueden llegar a presentar ya vaciamientos como pues de las reservas catecolaminérgicas que tengamos en estos pacientes, por lo cual el etomidato puede llegar a ser un poco más deleterio de lo que puede ser benéfico en estos pacientes. Continuando un poco a nivel del posoperatorio, pues dentro de lo poco que tenemos reportado, vamos a tener que la infusión de emulsión lipídica al 20%. Esto es realmente solo un reporte de casos, no encontré más allá, no encontré más peso en literatura para llegar, se encontraron casi 3 reportes de caso de la administración de infusión de emulsión lipídica, en las cuales en un paciente con intoxicación aguda por cocaína, en las cuales llegaron a presentar hasta arritmias severas no controladas, en las cuales en el intraoperatorio llegó a administrarse hasta manejos con verapamilo y diltiazem, no llegaron a controlar, en la cual en el posoperatorio utilizaron la infusión emulsión lipídica del 20% en un bolo de 1.5 mililitros kilogramo, seguido en infusión de 15 mililitros kilogramo hora, según nos reporta la literatura, pues se llegó a tener un muy buen control casi a los 20 minutos, 30 minutos posterior de la administración de la infusión de la emulsión, y la cual pues llegaron a suspender casi a la media hora, una hora de administración de la infusión con un muy buen control de las arritmias, más que todo en un paciente pues de intoxicación. Esto fue solo en reporte de casos. Pues se tiene que evaluar siempre en el posoperatorio la evaluación de la toma de neuroimágenes si el paciente llega a presentar algún deterioro del estado de conciencia, ya que tienen un riesgo muy elevado de presentar eventos cerebrovasculares asociados. Siempre evaluar en el manejo posoperatorio si llegamos a tener un compromiso neurológico y cardiovascular, el manejo pues en el apoyo de los intensivistas en lograr tener por lo menos una vigilancia de 24 48 horas de estos pacientes, ya que en el riesgo pues de estas arritmias, de esta actividad, alteración de la actividad cardiovascular, pues puede llegar a suponer un riesgo mayor. Contraindicaciones, realmente lo que nos dicen en el posoperatorio de medicamentos antiarrítmicos como los betabloqueantes, como les comentaba, y en algunos también la amiodarona. Vamos a tener que uno de los que más recomiendan para manejo de la excitabilidad que puede llegar a presentar a nivel del sistema nervioso central, de hipertensión y de los que mayores tienen realmente apoyo a nivel de la literatura, puede ser el uso de la dexmedetomidina. Puede llegar a tener control a nivel de las crisis hipertensivas, de la frecuencia cardíaca no controlada que puede llegar a tener estos pacientes en taquicardia, y en los cuales pues nos pueden llegar a ayudar también mucho con la excitabilidad, por lo cual pues podemos tener en mano pues en nuestro arsenal realmente en el manejo posoperatorio de estos pacientes. Continuando pues en la intoxicación por marihuana, la intoxicación por marihuana pues vamos a hacer que esto es una sustancia que va a generar una depresión del sistema nervioso central. También en algunos consumos agudos vamos a tener que tiene un efecto estimulador, pues cuando se asocian consumos con anfetaminas o alcohol, que es bastante frecuente, en los cuales pues los diferentes tipos de administración que se pueden llegar a tener, como consumos inedibles, consumos inhalados, hasta pues en algunos consumos realmente de puros intrarrectales, en los cuales pueden llegar a tener este tipo de sustancias. Vamos a tener que dentro del consumo de lo que se ha reportado en la literatura de consumos diarios que se pueden llegar a reportar, se pueden tener consumos diarios de hasta 0.5 miligramos a dosis de 2.5 miligramos, en los cuales pues se pueden llegar a presentar estos tipos de defectos, y en los cuales pues el mecanismo de acción de la marihuana va a ser una activación de los receptores acoplados a la proteína G, primordialmente el CB1 y el CB2, y en los cuales pues la inhibición de los receptores muscarínicos también de acetilcolina pues puede ser bastante importante. Esto lo que nos va a condicionar es que va a generar un aumento en el recambio del neurotransmisor. ¿Cuáles son los síntomas clínicos que se pueden llegar a presentar en estos pacientes? Taquicardia, inyección conjuntival, como les mencionaba al inicio de los toxindromes, sensación de bienestar y de euforia, alteraciones de la percepción y la concentración, alucinaciones, ansiedad y paranoia. Dentro de las cuales vamos a tener importancia clínica a nivel de los signos, va a ser la irritación crónica de la vía aérea. Estos pacientes se pueden llegar a presentar con hipersensibilidad al momento pues, de asegurar la vía aérea. Pueden llegar también a presentar episodios de broncoconstricción bastante importantes. Van a suponer un riesgo cardiovascular muy alto en los pacientes de consumo de adultos mayores, como veíamos, ya no es un consumo realmente de solo jóvenes. Y vamos a tener que estos pacientes se pueden llegar a presentar con episodios de hiperemesis.
De acuerdo pues a las vías de administración, importante tener acá el tiempo de acción y la duración del efecto de estas intoxicaciones. Cuando las personas tienen consumos inhalados, vamos a tener que su duración va a ser de 15 a 30 minutos el inicio de acción y con unas duraciones de efecto casi hasta las 4 horas. Y cuando son consumidos en edibles, en aceites, podemos llegar a tener inicios de acción de 3 minutos hasta 3 horas, pero estas duraciones de estos efectos pueden llegar hasta las 12 horas. ¿Cuáles van a ser pues realmente los inconvenientes que vayamos a tener? Esa es una de las sustancias que mayor compuestos adicionales tiene aproximadamente 500 compuestos químicos dentro del consumo de la planta como tal. Más de esos 500 son 100 cannabinoides, de los principales de los que conocemos es el THC, el cannabidiol, el cannabinol, en los cuales pues dentro de los cuales van a tener comportamientos psicoactivos mayores, pues el THC. Vamos a tener que dentro de estos pues como ya el comportamiento netamente de la molécula va a tener una vida media de 56 horas aproximadamente en los usuarios ocasionales, en los usuarios en los cuales pues se tiene menor de 0.5 a 2.5 miligramos de THC de consumo, y van a ser realmente muy extensos, en los cuales pues en los consumidores crónicos pues van a tener una vida media mucho menor, en la cuales pues vamos a tener una presentación un poco menos florida y unos cambios dentro de 28 horas, y las dosis letales pues se pueden llegar a acercar hasta los 30 miligramos kilogramo, que si vemos comparativamente es muy difícil. O sea, diría casi que una persona consumiera 10 veces lo que un consumidor habitual de marihuana consuma en un día para llegar a la dosis letal cercana, pero pues eso solo implica en las condiciones pues de consumo. No estamos hablando, digamos, de si tiene una condición perioperatoria adicional. Vamos a tener que esta molécula o esta droga pues presenta síntomas de abstinencia, en los cuales se pueden llegar a presentar ansiedad, irritabilidad, ánimo depresivo, agitación leve, insomnio, en los cuales pues pueden llegar a cambiar nuestro plan anestésico, de lo que vamos a ver más adelante. Y lo que vamos a tener que pues dentro de estos pues van a ser en estos tres como les había propuesto anteriormente. ¿Cuáles van a ser como nuestras preocupaciones em, inicialmente o preparatorias? Siempre indagar el tiempo y la cantidad de consumo, identificar si es un paciente consumidor agudo o no, el uso concomitante de otros alucinógenos, si el paciente consumió LSD, si consumió hongos, si consumió cocaína, si consumió alcohol, que pues estos pueden llegar a generar es un aumento en el efecto depresor de esta sustancia. Vamos a tener una evaluación sistémica para determinar el consumo reciente. Lo ideal es poder identificar, ya que vamos a tener que el consumo reciente con el crónico nos vaya a cambiar un poco más a nivel intraoperatorio. Idealmente, pues si podemos llegar a tener herramientas diagnósticas anteriores, una de las complicaciones cardiovasculares es el riesgo de arritmia que supone el consumo de marihuana, por lo cual siempre tendríamos que identificar en electrocardiogramas previos o a nivel del visoscopio el descartar desarrollos de arritmias o cambios en el EST. Y ya pues cuando entramos a hablar del manejo intraoperatorio, lo que idealmente tenemos es a tener en consideración es que en el consumo inhalado, estas personas lo que va a condicionar es, pueden llegar a tener un edema uvular o de la orofaringe. Van a tener también un mayor riesgo de broncoespasmo. Vamos a tener que estos pacientes, el uso de corticoides a veces puede llegar a estar indicado o no en estos manejos cuando identificamos que el paciente tiene un consumo o una presentación de un broncoespasmo o un edema a nivel de vía aérea respiratoria, y que en algunos vamos a tener en algunos reportes de casos que la THC puede llegar a prolongar el efecto sedativo en el manejo anestésico general, por lo cual podemos llegar a tener despertares un poco más prolongados, requerimientos disminuidos a nivel de concentraciones alveolares máximas, por lo cual siempre tenemos que tener en cuenta que el efecto depresor puede llegar a jugar en contra un poco en estos casos al momento del despertar. Podemos mirar que en el consumo crónico los pacientes con uso crónico de marihuana pueden llegar a generar, para lograr un plano anestésico adecuado, necesitar mayor dosis de propofol de lo que puede llegar a tener un consumidor no nuevo, por decirlo así, y van a tener una respuesta muy variable en la inducción en la respuesta cardiovascular. Vamos a tener que en las dosis bajas a moderadas vamos a tener un efecto simpático mimético, en los cuales los pacientes pueden llegar a presentar taquicardia, aumento del gasto cardíaco, pero cuando los pacientes se están acercando un poco más a ese consumo letal, esos 30 miligramos kilogramo en el día, que son más o menos aproximadamente 2 gramos para una persona de 70 kilos, vamos a tener que va a tener un efecto mayor de estimulación parasimpática, por lo cual se pueden llegar a producir efectos como vasodilatación asociados a hipotensión arterial o bradicardia, por lo cual siempre tenemos que tener muy en cuenta cómo se
se nos puede llegar a presentar el paciente y poder llegar a tener que esta respuesta variable a nivel cardiovascular va a estar muy siempre implícita en el manejo intraoperatorio. ¿Cuáles van a ser en las consideraciones posoperatorias? Entonces, pueden llegar en algunos pacientes se ha reportado o se ha reportado como la duda si pueden llegar a requerir mayores dosis de analgésicos posoperatorios. Dentro de lo que yo encontré, realmente no se ha asociado, no se ha tenido una relación clara en que los consumidores a nivel del posoperatorio pueden llegar a tener un poco más de requerimiento de dosis analgésicas, y dentro de los cuales en las intoxicaciones agudas nos podamos llegar a tener, a echar mano, digamos, de medicamentos como las benzodiazepinas o los alfados agonistas como la dexmedeto, en las cuales podamos llegar a controlar un poco estos episodios de agitación, ya que, como les comentaba, estos pacientes pueden llegar a presentársenos con síndromes de abstinencia asociados. ¿Cuál va a ser el metabolismo de esta sustancia? Va a tener un metabolismo por la CYP12/9, en los cuales pueden llegar a compartir metabolismo en medicamentos como los AINES, en los cuales podemos llegar a tener más que todo el celecoxib, y en medicamentos, en inducciones pues enzimáticas como la CYP3A4, en medicamentos como el fentanilo, el oxicodona, la codeína, lo que nos puede llegar a generar pues es un mayor riesgo pues en el uso de estas sustancias de intoxicación. Y pues también tenemos que tener siempre en cuenta, de acuerdo al consumo que ha tenido la persona, en las cuales pues el riesgo de un delirio tóxico agudo puede llegarse a presentar hasta 3 a 12 días del retiro. Esto que nos cambiaría, que viene realmente, que siempre tenemos que identificar los pacientes si nos van a una intervención quirúrgica programada, en las cuales lo que en la mayoría, en el consenso para la mayoría de las sustancias, es poder suspender el consumo una semana a 10 días antes, ya sea marihuana, cocaína, MDMA, en las cuales para evitar el riesgo, pero pues no siempre podemos llegar a tener eso dentro de las intervenciones quirúrgicas de urgencia o emergentes, por lo cual siempre tenemos que tener en cuenta que los pacientes que tengamos que llevar a una cirugía urgente o emergente, si han tenido consumos casi hasta 12 días antes, pueden llegar a presentar delirios tóxicos en el posoperatorio o alteraciones hemodinámicas importantes por el síndrome de abstinencia a nivel intraoperatorio. Cambiando la siguiente sustancia, pues lo que vamos a tener es el MDMA, más conocido pues realmente como éxtasis a nivel, pues lo que va a hacer es un derivado sintético, pues muy similar a las anfetaminas. Más adelante vamos a hablar de las metanfetaminas. Lo que nos va a condicionar esta sustancia es un efecto simpático mimético bastante alto. El mecanismo de acción de esta sustancia va a ser una elevación de las catecolaminas circundantes con una liberación aumentada de la noradrenalina y la dopamina endógena, lo cual nos va a condicionar pues un efecto de euforia, vigilia, alteración de la libido sexual, que es lo que busca realmente las personas con este consumo. Estas drogas, como lo veíamos anteriormente, están encapsuladas como a nivel social como los empatógenos, en las cuales las personas, o los entactógenos, en las cuales las personas pueden llegar a tener un poco más de conexión social, y en las cuales nos van a condicionar clínicamente unos síndromes de hipertensión arterial aumentados, van a tener mayor riesgo de emergencias hipertensivas, se van a presentar con episodios de taquicardia, mayor riesgo de infartos, de disección aórtica, arritmias, hipertermias, en las cuales se pueden llegar a asociar antes de la hipertermia o conjuntamente con los episodios de hipertermia, coagulación intravascular diseminada y rhabdomiolisis, una hepatitis aguda, episodios de hiponatremia. Esto no es tanto por el mecanismo de acción, ya es un comportamiento más social adicional a esta sustancia, ya que muchas de las personas esta sustancia realmente produce efectos de deshidratación bastante severos, en los cuales las personas por consumo de agua libre pueden llegar a generar hiponatremias dilucionales, por lo cual siempre tengamos a tener en cuenta, muy en cuenta el estado electrolítico de estos pacientes, y los cuales nos van a condicionar mayor riesgo de convulsiones y herniación cerebral. Vamos a tener se pueden llegar a presentar con episodios de delirio agudo y agitación psicomotora, y se pueden llegar a presentar en intoxicaciones agudas severas con síndromes serotoninérgicos si están asociados a inhibidores de la monoaminoxidasa o inhibidores de la recaptación selectiva de la serotonina. Bueno, vamos a tener entonces que dentro de todo el comportamiento, el MDMA va a tener comportamiento a nivel colinérgico, a nivel serotoninérgico, pero también va a tener un comportamiento em, también hormonal, en la cual puede llegar a generar elevaciones del cortisol, de la prolactina, elevación de la ACTH, elevación de la vasopresina plasmática, por lo cual puede llegar a generar, o se ha intentado asociar eso con la presentación de las crisis hipertensivas. Vamos a tener que en humanos no tenemos una dosis letal estudiada, tenemos que la más similar ahí, pues para nosotros son los macacos rhesus, en los cuales se han identificado las dosis letal 50 en 22 miligramos sobre kilogramo. Ahí me quedó mal, lo siento.
Y pues van a tener un comportamiento en cuanto a su farmacocinética en un tiempo máximo de 2 horas, con una vida media aproximadamente hasta 8 horas, y los pacientes pueden llegar a experimentar inicios de los efectos pues, simpático-miméticos y pues de los efectos entactógenos de 90 minutos a 120 minutos posteriores a la ingestión, y vamos a tener que el metabolismo de estas sustancias va a ser siempre por desmetilación. ¿Cuáles van a ser las cosas pues importantes que siempre podemos llegar a tener en cuenta? Que pues en dosis aproximadamente pues de consumo rutinario van a llegar a tener casi pues dosis aproximadamente entre 4 a 6 horas de intoxicación, y que va a ser de un inicio muy lento. Puede que nuestros pacientes tengan un consumo 1 hora antes, no podamos ver clínicamente absolutamente nada de estos efectos, ya que pues va a actuar casi 90 minutos a 120 minutos después de la ingestión. Van a tener una absorción bastante alta, por lo cual pues los pacientes en estos no casi recomiendan el lavado gástrico, ya que puede llegar a ser antes más deleterio. Y estos, pues todos los efectos asociados al MDMA puede llegar a estar también asociados en estos cuadros, pues ya más prolongados de 12 horas hacia adelante, pues en la elevación asociada al cortisol. Vamos a tener que, en cuanto a la duración de 3 a 6 horas, pues que va a ser como el promedio, posterior a estos van a tener no un síndrome de abstinencia, sino un síndrome como de retiro, en los cuales los pacientes pueden llegar a experimentar fatiga, ansiedad, irritabilidad, insomnio, pérdida del apetito, paranoia y episodios depresivos muy altos, en los cuales por todo este consumo de neurotransmisores, en los cuales hemos tenido desgaste que los pacientes han consumido y han sobreutilizado estos, tienen como un síndrome de retirada, en los cuales los pacientes pueden llegar a tener unos efectos muy altos en depresión, y generan, y pues sí está reportado realmente para esta sustancia, un mayor riesgo de suicidio, por lo cual tendríamos que tener muy importante ya a nivel posoperatorio que estos pacientes puedan llegar a tener una valoración asociada con psiquiatría, con grupos multidisciplinarios por psicología, por el riesgo aumentado que pueden llegar a tener de suicidio. A nivel pues del cuidado perioperatorio que tenemos que tener, pues lo mismo de siempre, un tiempo y un patrón de consumo idealmente, tratar de evaluar si tienen un consumo de otras sustancias que nos pueden aumentar el efecto simpático mimético o serotoninérgico, idealmente un examen cardiopulmonar, idealmente siempre podemos llegar a tener una temperatura basal de nuestro paciente y poder evaluar la disfunción autonómica que va a producir, y el riesgo de las arritmias, siempre tenerlo muy en cuenta. Las pruebas asociadas, lo que les comento acá más que todo, y es muy importante en esta sustancia, los electrolitos. Estos pacientes tienen un riesgo muy alto de presentar hiponatremias severas. Vamos a tener que, ya a nivel intraoperatorio, pues vamos a tener que los pacientes tienen un riesgo cardiovascular muy elevado. Lo ideal es que lo que nos recomiendan en algunas de las manejos, como pues de lo que se puede llegar a encontrar en la literatura, es poder evaluar con métodos diagnósticos previos, electrocardiograma, ecocardiograma, o si pudiéramos llegar a hacer una ecocardiografía pues a la cabecera del paciente, sería lo ideal, poder encontrar en qué momento de la administración de estas sustancias se encuentra el paciente, y poder tener un poco más de seguridad para nuestro plan anestésico. Los pacientes se pueden llegar a presentar con bruxismo, lo cual puede llegar a ser limitante para la intubación orotraqueal. Idealmente nos recomiendan que, por los cambios hemodinámicos que tienen, llegamos a tener una necesidad de una monitorización invasiva, que idealmente pues llegamos a tener una previa estabilización cardiovascular y metabólica a la inducción. Lo ideal es poder mantener a estos pacientes bien monitorizados antes de poder llegar a tener la administración de cualquier pues agente inductor o algún bloqueante, porque estos pueden llegar a suponer un mayor riesgo, casi como una presentación muy similar al de la cocaína, en las cuales pueden llegar a presentar crisis hipertensivas muy asociadas. Siempre estar evaluando en el preoperatorio, en el intra y el posoperatorio, el estado de la volemia, como les comentaba, por todo el mecanismo de acción de estas sustancias, por el consumo social que tienen. Normalmente son consumos en los cuales los pacientes van a pues presentaciones o conciertos o eventos de muy alta duración, en los cuales pues han estado muy activos, en los cuales se pueden llegar a presentar al momento de la anestesia en estados de hipovolemia muy severos, en los cuales pues tengamos que tener muy siempre en cuenta la valoración de la administración de cristaloides, y en los cuales pues vamos a tener que estos pacientes en los estados de intoxicación aguda por éxtasis, vamos a tener que necesitan una concentración alveolar más alta de lo que pueden llegar a tener otros pacientes, pero en los consumos crónicos, en los pacientes en los que nos refieren consumo de éxtasis crónico que no tengan una intoxicación aguda, pues van a tener una disminución en la concentración alveolar máxima.
La concentración alveolar mínima, lo siento, en la cual pues vamos a tener un riesgo también de hipertermia maligna, vamos a tener que estos, por el síndrome serotoninérgico, vamos a tener que lo que nos recomiendan es evitar agentes inhalados, como pues también vamos a tener que en estas uso de estas sustancias recreativas, vamos a tener que también se tienen que evitar el uso de la succinilcolina, ya que de pronto no se sabe si el paciente está pudiendo presentar una hipertermia maligna asociada a las sustancias que consumieron o asociado pues al manejo anestésico, por lo cual una de las recomendaciones es si no podemos pues realmente tener un manejo pues diferente al manejo inhalatorio, pues lo ideal es que tengamos siempre en cuenta que pues, los pacientes pueden llegar a presentar en nuestros actos anestésicos hipertermias malignas. Muy similar al manejo anestésico posoperatorio de las crisis hipertensivas, tenemos el manejo del labetalol, uno de los medicamentos que pues recomiendan dentro del manejo de estas sustancias en crisis hipertensivas. También en algunos podemos utilizar en benzodiazepinas o antidepresivos en los síndromes de abstinencia cuando se lleguen a presentar y en los cuales vamos a tener en los posoperatorios realmente por lo que les comento pues la actividad social del consumo y la actividad per se de la sustancia, los pacientes pueden llegar a producir episodios de rhabdomiólisis y asociados mioglobinuria y aumento de la CK, por lo cual siempre tenemos que tener en cuenta que estos pacientes van a tener en el posoperatorio, ya asociado pues a sus cambios de volemia, un riesgo muy alto de generar lesiones renales pues importantes. Dentro de estos sale otro grupo, las metanfetaminas. Este tiene un comportamiento muy similar al MDMA. Lo único es que vamos a tener ya un consumo endovenoso. Realmente pues va a tener un efecto máximo aproximadamente a los 30 minutos con las duraciones un poco menores en las cuales pues vamos a tener 4 a 12 horas. Como ven, pues lo que cambia realmente en las metanfetaminas es el agonismo específico de los receptores 5-HT2 y los receptores alfa-2 adrenérgicos y alfa-1 muscarínicos, lo cuales nos van a condicionar unos efectos pues ya más a nivel central y a nivel hemodinámico diferentes, pero realmente se van a producir un poco similar pues en la presentación clínica. ¿Qué es lo que encontramos muy importante en el consumo de metanfetaminas? Diferente que pues el MDMA es otra metanfetamina pues altera, van a ser el stroke. Realmente estos pacientes tienen un mayor riesgo de eventos cerebrovasculares isquémicos con los consumos agudos, por lo cual siempre vamos a tener un poco más en cuenta eso. Vamos a tener que entonces estas metanfetaminas van a producir un pico plasmático aproximadamente de 1 a 3 horas, van a ser agentes muy liposolubles, por lo cual el paso de las barreras hematoencefálicas va a ser bastante alto, bastante fácil. Vamos a tener que estas se encuentran con unas dosis letales entre 20 a 25 miligramos kilogramo, aproximadamente eso nos condiciona una dosis de 1 gramo, y para los niños van a tener una susceptibilidad mucho mayor, en las cuales las dosis pues letales pueden llegar a ser entre 5 miligramos a 5 miligramos kilogramo. ¿Cuáles van a ser los síntomas de retiro, no tanto de abstinencia? Van a ser los episodios depresivos por la depresión de las catecolaminas que sufren estos pacientes, la ansiedad y el cansancio que se pueden llegar a presentar, por lo cual va a ser bastante importante para nosotros en el manejo. Estos cuadros de síntomas de retiro pueden llegar a presentarse desde las 24 horas casi hasta los 10 días, por lo cual pues los pacientes que hayan consumido metanfetaminas en estos grupos siempre tenemos que tener en cuenta pues el riesgo de suicidio que pueden llegar a tener o episodios depresivos mayores. Ya en el consumo y en el manejo perioperatorio, entonces vamos a tener que, como siempre, el consumo asociado y la cantidad es lo que nos recomienda la literatura, los tiempos de últimas dosis, cuáles si los pacientes tienen de pronto muestreos previos en los cuales nos puedan comparar el uso de metanfetaminas o de éxtasis específicamente. En estos, ya como les comentaba, la MDMA sí puede no tener un beneficio en los lavados gástricos, en las metanfetaminas sí pueden llegar a presentarse beneficios con los lavados gástricos casi hasta 6 horas después de la administración, ya que entonces puede llegar a ser benéfico en estos pacientes. Y siempre tenemos que tener si la intervención quirúrgica es de urgencia o no, tener siempre una evaluación hemodinámica previa y poder determinar si de pronto el paciente puede llegar a sopesar estos síndromes de abstinencia, pueden llegar a tener primero un manejo antes de llegar a tener una intervención quirúrgica, que lo que nos va a generar es de pronto un poco más de seguridad a nivel hemodinámico y de su labilidad que pueden llegar a presentar. A nivel del intraoperatorio, pues siempre es tener en cuenta que los manejos de las intoxicaciones agudas, al igual que las del MDMA, es el manejo de la volemia,
el manejo de los síndromes de abstinencia que pueden llegar a presentar, el riesgo de isquemia intraoperatoria, siempre tener muy en cuenta la monitorización adecuada con el visoscopio y el riesgo también que suponen las metanfetaminas con el desarrollo de una hipertermia maligna. ¿Cuál va a ser el manejo posoperatorio? Pues el adecuado manejo analgésico. Estos pacientes se pueden llegar a presentar con requerimientos analgésicos mucho mayores y si tienen consumos asociados con medicamentos opioides, pues se pueden llegar a presentar mucho más altos los requerimientos analgésicos. Se pueden llegar a tener manejos concomitantes de la abstinencia. Lo que acá nos recomiendan es que los medicamentos pues pueden llegar a ser usados las benzodiazepinas, siempre el seguimiento electrolítico y el seguimiento de la seca y la mioglobina muy similar al MDMA, que es importante que se tienen reportes en niños de diálisis. Esto es una molécula dializable, como de pronto no se tienen reportes como el éxtasis, en las cuales se pueden llegar a intoxicaciones muy agudas y en manejos de psicosis asociadas por metanfetamina, se puede llegar pues con el grupo de nefrología, podemos llegar a tener el retiro de estas sustancias. Vamos a tener que otras moléculas como el gamma hidroxibutirato, realmente es anteriormente pues un anestésico proscrito, realmente desde hace muchas décadas se tenía como un anestésico y en los cuales actualmente se conoce como un éxtasis líquido, que es uno de los problemas, que es una droga de diseño, es una droga de diseño, es lo que se consigue por lo que les comentaba previamente, realmente pues estas drogas en las cuales se modifican algunas sustancias y en las cuales algunas pueden llegar a ser sustituidas para generar como un mayor rendimiento económico a nivel ilícito, pero en las cuales pueden llegar a suponer un riesgo mayor. Este, pues, anteriormente, pues, era utilizado como un anestésico, pero por los efectos secundarios se retiró. Ahora lo toma, pues, toda la parte ilícita y lo empieza a comercializar. Es un potente depresor del sistema nervioso central. Su ingesta puede ser oral, por eso se conoce como éxtasis líquido en tabletas o en cápsulas. Su mecanismo de acción va a ser, pues, por medio de comportarse como un análogo y un precursor del GABA, va a tener a nivel pues de estimulación de los receptores GABA B, por lo cual va a generar también asociado a esto una inducción del sistema dopaminérgico y una acción a nivel de los receptores NMDA, en los cuales vamos a tener un tiempo de absorción, un tiempo máximo de 20 a 60 minutos con una absorción afortunadamente limitada para esta molécula, un volumen de distribución de 192 a 741 mililitros. Esto es bastante importante porque estos estudios para identificar estos volúmenes de distribución se hicieron en consumos de fisicoculturistas en los cuales el consumo era bastante alto de este éxtasis líquido y se encontraron realmente una variabilidad en cuanto a los volúmenes de distribución de acuerdo a la masa muscular y al volumen pues intravascular de cada paciente. ¿Cuáles son los efectos que buscan normalmente las personas al consumirlos? Son efectos de euforia, reducción de las inhibiciones, náuseas y vómitos pueden llegar a estar acompañados de estos y episodios hasta de convulsiones. La importancia clínica de estas sustancias es que va a producir una depresión respiratoria bastante alta, pueden llegar a presentarse episodios de coma por la estimulación tan alta que se puede llegar a tener como precursor del GABA y un análogo del GABA. Pueden llegarse a presentar episodios de bradicardia, hipotensión e hipotermia severas. Y una de las cosas más importantes es que esta sustancia va a tener un metabolismo a dióxido de carbono y agua, que es importante. Los pacientes no van a tener identificación clínica a nivel de exámenes, a nivel de algunas pruebas de pronto moleculares en las cuales podamos llegar a estudiarlos. Los pacientes realmente no tienen identificación del gamma hidroxibutirato a nivel de las pruebas clínicas, por lo cual pues va a ser bastante confuso pues al momento de estudiarlo. Estos van a ser pues realmente los cambios en el gamma hidroxilactato, en los cuales pues pueden llegar a encontrarse pues como drogas de diseño y en las cuales esta 1,4-BD también se pueden llegar a tener como sustancias asociadas a otros medicamentos, otras sustancias que vamos a hablar más adelante como las catinonas y en los cuales puede llegar a empeorar la afectación hepática, la afectación pues realmente pulmonar y la afectación a nivel metabólica que pueden llegar a presentar los pacientes, por lo cual condicionan un mayor riesgo pues a nivel hemodinámico. Uno de los inconvenientes más grandes que tenemos es que ya no empezamos a encontrar de aquí en adelante casi ciencia, o sea, literatura que nos soporte realmente el manejo anestésico. Vamos a tener que estas sustancias a nivel de toxicología se pueden tener varias descripciones, pero pues las únicas recomendaciones que hacen como las recomendaciones a nivel global es tener un manejo de la vía aérea prehospitalaria. En muchos de los pacientes, como les comento, pueden llegar a presentar inducciones de estados de coma muy rápidos, por lo cual los pacientes ya se pueden llegar a presentar a nivel pues del quirófano ya con su vía aérea asegurada, indagar un consumo asociado de alcohol, el cual puede llegar a empeorar la depresión del sistema respiratorio.
Estos cuadros realmente no tienen ninguna evidencia con administraciones de naloxona o flumacenilo previos, por los cuales pues realmente los pacientes así sean tengan administraciones prehospitalarias no van a cambiar absolutamente nada. Lo que sí se tiene un poco es por comportarse, pues obviamente como un análogo y un precursor del GABA, lo que vamos a tener es una reducción en la necesidad del CAM que tengamos pues, en nuestro manejo pues, de anestésico general. Vamos a poder a presentar que estos pacientes con ese metabolismo rápido que tienen los síndromes de abstinencia se pueden llegar a presentar intraoperatorios como elevaciones de la frecuencia cardíaca, elevaciones de la tensión arterial intraoperatorios, por lo cual pueden llegar a ser un poco pues distractores dentro de nuestro acto anestésico y pues los pacientes se van a pues por los episodios de náuseas y vómitos van a suponer un mayor riesgo de broncoaspiración dentro pues del momento de la aseguración de la vía aérea si no han ingresado ya intubados. ¿Cuáles van a ser de pronto los manejos posoperatorios que podamos llegar a tener? Uno de lo que se reporta en la literatura es en el manejo de la abstinencia, la administración de midazolam ante el riesgo de convulsiones alto que tienen estos pacientes, el manejo idealmente de estos pacientes por el riesgo de la hepatotoxicidad, por el riesgo de la presión respiratoria que pueden hacer por los síndromes de abstinencia, que pueden llegar a ser hasta 14 hasta 21 días por el gamma hidroxibutirato. En estos pacientes se puede llegar a necesitar una vigilancia a nivel de UCIs posoperatorias. Acá nos traen realmente, pues, en ese artículo es como tratar de mirar si el paciente es un consumidor crónico o no. Esto es una droga de bastante uso a nivel de Estados Unidos. Este éxtasis líquido es que si el paciente tiene menor de 3 dosis de consumo en 24 horas, se puede llegar a tener hasta un paciente casi de manejo ambulatorio, pero si los pacientes pueden llegar a tener mayores consumos de 30 miligramos de gamma hidroxibutirato, ahí sí pueden llegar a necesitar un manejo intrahospitalario y en las cuales los pacientes nos ofrecen es casi como si el paciente tiene un delirio activo, sí o no. Si tiene un delirio ausente, se puede llegar a tratar los síndromes de abstinencia con diazepam, pero si los pacientes tienen un delirium presente, pueden llegar a necesitar manejos con altas dosis de diazepam, lo que reportan son 150 o 200 miligramos a nivel de 24 horas, y en los cuales son resistentes al manejo con diazepam, se pueden llegar a tener necesidad para para estas sustancias específicamente de manejo con fenobarbital y manejo a nivel de cuidado intensivo. Por eso es una droga realmente bastante importante, es una de las drogas que más se está consumiendo también a nivel de Latinoamérica, por lo cual podemos llegar a tener bastante en cuenta. A nivel de la ketamina, pues esto es uno de, de las sustancias que pues podemos tener en cuenta asociado a los opioides, un poco más de conocimiento por nuestro uso diario. Realmente acá son consideraciones más de las sustancias de la administración recreativa. ¿Qué vamos a tener? Que pues a nivel de la ketamina, como conocemos realmente la administración a nivel recreativa, puede ser endovenosa, puede ser inhalada, puede ser consumida a nivel enteral, y los cuales los efectos pueden llegar a retrasarse entre 1 hora a las 3 horas. Estos efectos en los pacientes pueden tener ese mismo fenómeno de redosificación, por los cuales los pacientes pueden llegar a tener una dosis acumulada y pues llegar a presentar síndromes muy floridos cuando los valoremos y en los cuales pues ya lo conocemos realmente el mecanismo de acción. Esto pues no entrar un poco más a hablar de lo que ya conocemos ampliamente, como clínicamente, cómo de pronto se pueden llegar a presentar como un delirium, episodios de amnesia, depresión, pérdidas de memoria a largo plazo en los consumos crónicos, es lo que realmente pues reportan, y alteraciones cognitivas en consumos crónicos recreativos. Vamos a mirar que pues los pacientes pueden llegar a tener por ese mismo fenómeno de redosificación, vamos a tener que esto lo que genera es una acumulación de altas dosis de ketamina, por lo cual pueden llegar a presentar paro respiratorio, por lo cual pues no es algo que nosotros estamos acostumbrados a ver con ese medicamento, pero en los consumos recreativos sí lo pueden llegar a presentar. Pueden obviamente presentarse con un aumento del estímulo simpático y un aumento de las presiones pulmonares asociadas. ¿Qué va a ser pues realmente dentro de acá como el comportamiento clínico recreacional de la ketamina? Pues mayor riesgo de hipertensión, taquicardia, arritmias. Vamos a tener pues aumento de la salivación en los pacientes y aumento de las secreciones bronquiales, en los cuales por estos fenómenos de redosificación van a ser mucho más floridos y nos van a condicionar un riesgo mucho más alto. Las alucinaciones pues van a ser mucho más floridas también y como esa sensación extracorpórea.
Y idealmente, pues en estos pacientes lo que debemos tener siempre son las alteraciones metabólicas asociadas a la ketamina con su control glicémico adecuado, en los cuales en los pacientes con intoxicaciones agudas podemos utilizar manejos con benzodiazepinas o antipsicóticos en los episodios de intoxicación aguda. Siempre evaluar la activación simpática que se puede llegar a presentar los pacientes con intoxicaciones recreativas y el consumo concomitante. Como les mostraba en las primeras gráficas, esta es una de las drogas que más asocian la ketamina con el éxtasis en los cócteles de TUSI, por lo cual pues realmente los síndromes alucinógenos, serotoninérgicos, simpático-miméticos pueden llegar a estarse presentes con los pacientes. El control de la temperatura pues va a ser bastante importante, podemos llegar a presentar episodios de hipertermia maligna a nivel intraoperatorio, la prolongación de la depresión respiratoria si se asocian opioides a nivel del acto anestésico pues puede ser un poco más profunda. Y pues siempre estar en cuenta que la anticipación de la respuesta simpático-mimética va a estar aumentada en los pacientes con intoxicaciones severas. Siempre tener en cuenta que los pacientes con estas intoxicaciones severas por el tiempo en el posoperatorio pueden llegar a tener más hipersalivación, secreciones bronquiales, los cuales pueden suponer un mayor riesgo de presión respiratoria y el manejo de la vía aérea a nivel posoperatorio, que siempre debemos tener en cuenta mucho a nivel de las unidades de cuidado posanestésico. Siguiendo, pues el flunitrazepam es una de las benzodiazepinas que se utilizaron anteriormente, inicialmente en 1975 por los laboratorios La Roche, en los cuales pues se comercializaba como Rohypnol y pues comercialmente se utiliza como o se tiene conocimiento como los Rufis y lo que va a generar es un efecto sedativo o ansiolítico de una acción muy rápida. La ingesta oral de estas sustancias que pueden ser en tabletas o cápsulas al ser pues realmente benzodiazepinas, pues lo que vamos a tener es un agonismo del GABA-A, en las cuales pueden llegar los pacientes a buscar un efecto relajante, un efecto de sedación, de ansiolisis, de amnesia, pero en los cuales pues el efecto va a ser muy rápido, va a tener un efecto de 15 minutos con un pico de 1 hora y una duración casi de 12 horas, por lo cual las alteraciones del estado de conciencia van a ser muy rápidos en estos pacientes. Normalmente pues las depresiones respiratorias pueden llegar a ser muy severas y pueden llegar a presentar reacciones paradójicas en los síndromes de retirada o casi al terminar estas 12 horas, en los cuales ya los pacientes, por el contrario, estos efectos sedativos se pueden llegar a presentar efectos de hiperexcitabilidad o de agitación. Estos son un poco de resumen de, pues, de cómo se llegan a presentar el flunitrazepam. Realmente, como les comento, ya la parte pues, de los manejos asociados y específicos de estas sustancias empezamos a caer en el hueco de no tener evidencia clínica pues congruente para poder hablar del manejo perioperatorio, pero siempre es evaluar la intoxicación aguda versus un estado de abstinencia para estas sustancias. El consumo concomitante, el flunitrazepam, es uno de los medicamentos que más se están consumiendo asociado pues en lo de los cócteles de TUSI, como vimos en las primeras diapositivas, por lo cual la depresión respiratoria de estos pacientes puede ser llegar a presentarse muy alto. Y pues obviamente estos pacientes clínicamente pues vamos a tener una respuesta con una reversión al flumacenilo, que va a ser muy importante para nosotros, ya que pues puede decir del manejo preoperatorio como el paciente le administramos flumacenilo y reverso. El control hemodinámico intraoperatorio idealmente es más en los pacientes con abstinencia. Vamos a tener que el comportamiento de esta molécula va a ser muy estable, pero en los síndromes de abstinencia los pacientes pueden llegar a presentar una labilidad hemodinámica bastante alta, en los que las crisis hipertensivas puede ser muy alto y el manejo multidisciplinario en los casos de abuso pues es lo que más recomiendan. Realmente es poco lo que se puede llegar a empezar a encontrar de aquí en adelante de las sustancias que les voy a mencionar. Es como un poco para resumir cómo se comporta el éxtasis, el gamma hidroxibutirato, la ketamina, el flunitrazepam, y pues es como para tener un poco de comparativa, pero realmente estamos un poco como cortos de tiempo. Así para asociado el LSD, realmente pues esto es una molécula aislada del cornezuelo de centeno, tiene un componente alucinógeno bastante alto, su ingesta normalmente pues va a ser de una molécula que va a ser incolora, inodora, sin sabor, en las cuales los pacientes van a tener dosis muy variables entre 50 microgramos a 300 microgramos, su vida media plasmática va a ser entre 2.5 a 3 horas aproximadamente. Lo que hace el LSD en el cuerpo de las personas es una interacción de transporte de serotonina, va a ser un análogo estructural de la serotonina, lo que nos va a suponer un riesgo muy alto pues de síndromes serotoninérgicos. Esta molécula pues fue hallada inicialmente pues en 1938 por Hoffman, realmente tiene una historia pues muy de base en cuanto al consumo de lo que ha sido inicialmente su consumo recreativo. Lo que busca realmente las personas es su gran componente de alucinaciones visuales, auditivas y táctiles con una distorsión corporal y afectación propioceptiva. También esto nos puede llegar a condicionar
que las personas puedan llegar bajo los efectos del LSD a llegar con lesiones inadvertidas, personas que se pueden llegar a caer, a golpear, personas que pueden llegar a presentar fracturas asociadas, que es lo que está muy reportado con este tipo de consumos. A nivel clínico vamos a tener personas con presentación de ansiedad, ataques de pánico, hipertensión arterial, taquicardia, aumento de la temperatura corporal, se van a componer con un efecto pues de midriasis, una depresión respiratoria bastante pues acentuada en los consumos mayores a 300 microgramos y episodios de convulsiones y coma bastante importantes. A comparación de los anteriores, el consumo de estos puede llegar a presentar episodios de hiperglicemia, por lo cual en pacientes con antecedentes de diabetes, pues puede llegar a ser muy riesgoso para una descompensación aguda, por lo cual pues una de las recomendaciones preoperatorias que hacen para estas moléculas es el control glicémico previo en los pacientes que tengan consumo de LSD, que pueden llegar a presentar asociados episodios de hiperestesia, en los cuales de pronto al momento de tocar al paciente, al momento de poderlo tratar de como de calmar, pueden llegar a presentar episodios de agitación, en los cuales pues por todo su consumo y su efecto alucinógeno, pueden llegar a presentar un reto para al momento pues de poderlos controlar y pues poderlos llevar al quirófano. La evaluación cardiovascular siempre va a estar muy pendiente, ya el riesgo de arritmias y depresión cardíaca puede llegar a estar en intoxicaciones muy severas, y vamos a tener que a nivel del intraoperatorio la sensibilidad de los inductores en el aseguramiento de la vía aérea pues va a estar bastante alto, por lo cual lo que recomiendan es tener una administración o disminuir las dosis de los inductores, y siempre tener en cuenta que las agitaciones psicomotoras en las técnicas regionales no está muy recomendado, como en las intoxicaciones por cocaína, ya que las personas pues se puede llegar a hacer de pronto, si se tiene pensado hacer un bloqueo, las personas pueden llegar por estos consumos, pueden llegar a presentar eventos psicomotores de agitación pues bastante altos, en los cuales pues pueden llegar a contraindicar pues el manejo con técnicas regionales. A nivel del posoperatorio, pues vamos a tener que estos pacientes presentan un fenómeno de flashback. Los flashbacks son episodios en los cuales los pacientes vuelven a experimentar una vez ya pues tengan como la eliminación de la sustancia en su cuerpo, vuelvan a experimentar todas estas alucinaciones visuales, y lo que han encontrado es que suponen mayor riesgo de suicidio y de episodios depresivos mayores, en los cuales lo que recomienda la literatura es que nos podemos utilizar aloperidol o diazepam para poder llegar a controlar estos episodios, y en los cuales pues lo que nos recomiendan también es que estos pacientes puedan estar idealmente en un ambiente tranquilo, mientras los episodios de recuperación se pueden llegar a dar, en los cuales casi con el LSD pueden llegar a estar reportados casi hasta 12 a 18 horas posterior al consumo, y en los cuales lo que nos recomiendan es que podamos tener un poco más como de tranquilidad, que estos pacientes no lleguen a presentar por estos flashbacks episodios de suicidio o depresión mayor. Ya acá casi finalizando, pues lo que vamos a tener es el tolueno. El tolueno es una de las sustancias para nosotros muy importantes. Realmente tenemos muy poca evidencia clínica, pero el tolueno es el componente realmente del boxer, o sea, es una de las intoxicaciones más grandes que tenemos del boxer, del consumo que de pronto pueden llegar a tener estos pacientes en situación de calle, en los cuales están presentes en solventes orgánicos y agentes volátiles, pueden estar pues por su vía de administración inhalados o por ingesta oral. Lo que buscan las personas es una euforia transitoria. Realmente el tolueno, para encontrar el mecanismo de acción es muy difícil. Realmente lo único que se tiene es que en los consumos crónicos se han encontrado degeneraciones cerebelosas y atrofias cerebrales difusas, pero tener un mecanismo de acción del tolueno es un poco difícil de encontrar a nivel de la literatura. Lo único que sí nos dicen es que los pacientes con administración de tolueno, con consumo de Boxer, pueden llegar a presentar arritmias cardíacas, irritaciones bronquiales por la irritación que produce a nivel de la vía aérea, síndromes de diestra respiratoria asociado a estas irritaciones bronquiales, toxicidades hepáticas en consumos crónicos, hipertensiones pulmonares y metamoglobinemia. Realmente, pues, de lo poco que se puede encontrar a nivel perioperatorio es la evaluación siempre cardiovascular preoperatoria, si el paciente ya tiene reporte de arritmias previas, si el paciente se presenta con la habilidad hemodinámica como para poder plantear un plan anestésico un poco más como orientado a la estabilidad hemodinámica. Se tiene que la mejor opción siempre es la anestesia general, o siempre sopesando pues los náuseas y los vómitos que pueden llegar a estar acompañados con esta sustancia, y el compromiso respiratorio que puede llegar a estar dado.
aumento, siempre vamos a tener que en el a nivel del acople al ventilador, vamos a tener que los pacientes van a presentar un aumento de la resistencia de la vía aérea, por lo cual lo que nos recomiendan es siempre tener en cuenta que las presiones se pueden llegar a estar mucho más altas que en otros tipos de intoxicaciones, y el riesgo de infarto intraoperatorio casi se triplica en otros consumos comparativamente, como en el gamma hidroxibutirato, que son el único de los estudios que puede lograr encontrar del tolueno. Para avanzar, pues otra de los consumos es la heroína, pues como bien lo conocemos, pues esto es uno de los componentes pues de uso recreativo más grandes de los grupos de los opioides. Va a tener una rápida hidroxilación a 6-monoacetilmorfina, que lo que va a producir realmente es una morfina a nivel corporal. Lo que vamos a tener es una mayor liposolubilidad que la morfina, por eso va a tener un comportamiento y un paso de la barrera hematoencefálica mucho más rápido. Su mecanismo de acción siempre va a ser su acople a los receptores mu, kappa y delta, en los cuales pues vamos a tener que dentro de ellos, pues el principal como efecto, pues a nivel de agonismo va a ser para la heroína, va a ser el MU y el kappa. Vamos a tener que, sí puede llegar a presentar al ser un opioide, pues un síndrome de abstinencia, el cual puede empezar con el inicio de la administración de 8 a 12 horas, con un pico a las 24 a 48 horas, y la administración de una sola dosis de heroína puede llegar a presentar síndromes de abstinencia casi en los pacientes, casi el 25 al 30% de un consumo único, de duración hasta meses de estos síndromes de abstinencia, por lo cual después nos tenemos que tener siempre en cuenta que así sea un heroinómano que esté iniciando, puede llegar a presentar un riesgo quirúrgico muy alto. ¿Cuál va a ser la presentación clínica? La euforia, la piel roja y caliente, la sequedad en boca y las parestesias, un estado de conciencia alternante que se puede llegar a presentar en las valoraciones adicionales iniciales, en las cuales la bradicardia, las apneas, las náuseas y los vómitos, las complicaciones infecciosas cardiovasculares, lo que siempre asocian en la literatura de los consumos de heroína, pues obviamente son estos consumos pues del leak de la jeringa, en los cuales los pacientes pues se hacen inoculación ya sea de bacterias a nivel de la boca o de la piel, por lo cual siempre podemos llegar a tener idealmente pues una valoración cardiovascular en los cuales de pronto no puedan llegar a tener complicaciones valvulares, y un edema pulmonar asociado a su consumo agudo. A nivel de las maternas se puede llegar a asociar que es un consumo bastante alto también como el de la cocaína, con restricción de crecimiento intrauterino, diestrés fetal y abstinencia neonatal de opioides. Es muy importante porque en las maternas ese paso de la barrera hematoencefálica también se va a dar bastante alto a nivel de la barrera fetoplacentaria, por lo cual los pacientes, los neonatos pueden llegar a nacer con síndromes de abstinencia neonatal, en los cuales va a ser muy alto y va a ser muy florido y va a suponer un riesgo de presión respiratoria muy alto para estos neonatos. ¿Cuál va a ser el manejo intraoperatorio? Pues siempre evaluar accesos venosos. Una de las complicaciones del consumo de los heroinómanos es que no tienen accesos vasculares asociados porque ya han tenido bastantes punciones a nivel braquial de miembros superiores, por lo cual siempre de las recomendaciones que nos dan es garantice un acceso venoso adecuado. Evalúe si los pacientes por esas inyecciones inadvertidas arteriales ya no tienen una isquemia arterial que esté comprometiendo de pronto el paso de una línea arterial que vayamos a necesitar, y vamos a tener pues que estos pacientes tienen un riesgo muy alto por las vías de administración de enfermedades concomitantes de VIH y hepatitis B o C, en las cuales pues van a suponer un riesgo para nosotros muy alto. Todo paciente pues de lo que nos recomiendan es que todo un paciente heroinómano es un paciente con un riesgo, si no se ha podido estudiar, como un paciente VIH positivo, con hepatitis B positivo, por lo cual va a suponer un riesgo muy alto para nosotros, y son pacientes normalmente en desnutrición, por lo cual pues las proteínas plasmáticas van a estar disminuidas, y siempre pues todo eso nos va a cambiar un poco en los manejos que podamos llegar a tener. Estos pacientes siempre, como, al ser unos opioides, pues al ser un opioide, pues lo que va a hacer es condicionarnos a un manejo de un estómago lleno. Siempre estos pacientes, por su estado de desnutrición y esas condiciones previas sociales, pues van a estar en un estado de hipovolemia muy marcados, por lo cual siempre lo que nos recomiendan es estar evaluando constantemente la respuesta a los líquidos y el estado de la volemia del paciente. Lo que nos recomiendan es pues que la anestesia regional no está contraindicada, lo único es que puede llegar a generar un poco más de tendencia a la hipotensión, por lo cual es pues algunos pacientes en los cuales decidamos hacer algún bloqueo, pero más una neuroaxial, pues nos pueden llegar a condicionar un episodio mucho más grande de hipotensión. Y los pacientes, pues lo ideal es que llegamos a tener un manejo concomitante de la intoxicación. ¿Cuál es uno de los riesgos de estos pacientes y de la estimulación? Es que no podemos tener un
como un retroceso tan rápido con la administración de la naloxona, ya que pues pueden llegar a generar unos síndromes de abstinencia muy altos por la estimulación tan alta que tiene pues a nivel de los receptores opioides de los pacientes con heroína, por lo cual lo que siempre se hace, lo que recomiendan es que dentro del manejo intraoperatorio, si estamos logrando tener intoxicaciones muy altas, es empezar a hacer un manejo de la intoxicación guiado con naloxona, pero muy titulado, no en dosis muy altas, ya que el desarrollo de síndromes de abstinencia puede ser muy alto dentro del intraoperatorio. El riesgo pues va a ser aumentado de la infección espinal y epidural, por lo cual es algunos de la anestesia neuroaxial pues no la recomiendan. Estos son algunos reportes de casos en los cuales estudiaron un poco pues el de pronto el desarrollo que puedan llegar a tener pues, por las condiciones socioeconómicas de estos pacientes, pero pues es algo que siempre lo dejan como una recomendación, no como una contraindicación para el manejo neuroaxial. Vamos a tener que a nivel del posoperatorio los manejos de abstinencia, las detoxificaciones ultra rápidas, pese a que se tengan como ultra rápidas, realmente son detoxificaciones programadas a 24 hasta 72 horas. No es que llegamos a tener una administración de naloxona inmediata a estos pacientes por el riesgo de un síndrome de abstinencia que puede llegar a ser mortal en estos pacientes. El manejo analgésico adecuado, estos pacientes pueden llegar a tener pues obviamente una tolerancia muy alta a los opioides, por lo cual pues los manejos analgésicos multimodales, el uso de ketamina que dentro de este grupo pues puede llegar a ser muy benéfico, y el uso de metadona o buprenorfina, lo ideal es que nos recomiendan es que nos apoyemos en un grupo de toxicología, de especialistas en clínica del dolor, de manejo de psiquiatría, ya que pues estos protocolos de detoxificación ultra rápidas o rápidas que se den a los pacientes siempre se tiene que dar idealmente como programados casi para una semana, hasta hospitalizaciones en UCI casi de 15 a 20 días. Entonces es como para de pronto tenerlos en cuenta que el llamado es a no revertir la heroína tan rápido por el riesgo que puede llegar a suponer. Otro de los medicamentos, de las sustancias que puede llegar, las catinonas son derivados, no son sustancias netamente que consume la gente, sino son estos componentes sintéticos de las drogas de diseño. El riesgo es que las catinonas están presentes en muchas moléculas. Las catinonas lo que hacen es diluir muchas moléculas, ya que van a tener un efecto psicoestimulante y alucinatorio en los cuales pueden llegar a mezclarlos en muchas sustancias, y lo que nos van a generar son síndromes muy variados. Esto es lo que hacen es un aumento de la liberación de dopamina y noradrenalina, y es un inhibidor de la monoaminoxidasa. Aparte que libera estos neurotransmisores, mantienen que no se vayan a metabolizar, por lo cual los efectos realmente, el riesgo con estas moléculas es que los pacientes no saben si los están consumiendo o no, y el riesgo es que les condicionan un efecto mucho más potente, tienen un efecto potencial adictivo mucho más alto y pueden producir tolerancia mucho más alta de lo que de pronto unos compuestos puros de lo que ya hemos visto anteriormente pueden llegar a dar, y van a tener unos efectos cardiovasculares periféricos mucho más acentuados. Los pacientes pueden llegar a presentar taquicardias mucho más severas, hipertensiones mucho más severas, hipertensiones mucho más severas, por lo cual el riesgo es más que todo a tener un llamado con estas sustancias, ya que son como diluyentes de estas drogas de diseño, como para tenerlos en cuenta. ¿Cuáles van a ser como las consideraciones? Siempre evaluar la alteración del ST. Como les comento, estos pacientes se comportan hemodinámicamente muy lábiles y muy susceptibles al acto quirúrgico. Siempre estudiar el dolor torácico previo al acto anestésico. Y estos pacientes, el uso de las catinonas se evalúan que se pueden llegar a presentar con trombocitopenes y con alteraciones a nivel de la función plaquetaria muy alta. Los pacientes se pueden llegar a presentar como trombocitopenes o con pues niveles normales de plaquetas, pero con alteraciones funcionales, los cuales pues van a suponer un riesgo más alto de coagulación intravascular diseminada o de sangrados. También se tiene que, pues, la vigilancia intraoperatoria de la temperatura por el riesgo de la hipertermia siempre tiene que estar muy pendiente para estos pacientes. Las catinonas también son enlentecedores del vaciamiento gástrico, por los cuales los tenemos que manejar con estómago lleno, y vamos a tener un riesgo mayor por este síndrome serotoninérgico y este síndrome que pueden llegar a presentar simpático mimético los pacientes, un riesgo de rhabdomiólisis mucho mayor. A nivel del posoperatorio nos podemos enfrentar que estos pacientes, el riesgo es que tienen ataques de pánico, paranoia, intentos de suicidio mucho mayores que los que se presentan en pacientes con cocaína, con ketamina, con éxtasis, en las cuales los podemos llegar a tener control a nivel de nuestro posoperatorio inmediato con benzodiazepinas o aloperidol, pero el aloperidol acá sí lo tienen muy en cuenta porque también podemos llegar a presentar riesgos de síndromes neurolépticos malignos, por lo cual siempre hacen la salvedad de que lo podemos utilizar, pero que el paciente puede llegar a presentar con el uso de estas sustancias y el aloperidol un síndrome neuroléptico maligno asociado.
El MFD también finalmente pues es un nootrópico, esto es uno de las últimas sustancias que se están consumiendo realmente recientemente. ¿Cuáles son estas sustancias? Estas sustancias son como las que prometen tener un mayor efecto de concentración, mayor de que las personas tienen un mayor rendimiento. Ya se tienen de pronto en consumos más sociales, laborales y académicos, en los cuales lo que van a suponer es que los pacientes pueden estar llegando a consumir estos medicamentos y estos tipos de sustancias pues lo que van a hacer es alterar la regulación de los niveles de dopamina y de noradrenalina a nivel central. Lo que pueden llegar a alterar y es peligroso es que estos vamos a tener en personas que no, personas muy jóvenes, personas que de pronto están cursando o terminando el colegio, la universidad y llegan a tener alteraciones en los procesos de maduración de la corteza prefrontal y estos nootrópicos que se están vendiendo como que las drogas inteligentes, las personas pueden llegar a tener un mejor efecto de concentración, pueden llegar a ser más deleterios en las poblaciones jóvenes. ¿Y cuáles son las alteraciones? Entonces, este efecto dopaminérgico de liberación de serotonina y de liberación de noradrenalina, lo que va a generar son los efectos simulados del éxtasis, pero efectos simulados un poco más dados a la concentración y evitar el cansancio. A nivel clínico, los pacientes en intoxicaciones agudas se pueden llegar a presentar con cefaleas, insomnio, temblores, convulsiones, taquicardia, hipertensión, los cuales pues realmente no tengo ya acá, pues finalizamos, no hay más con respecto pues como a las recomendaciones. Lo único que traigo de los MFD es que estas sustancias realmente potencialmente tienen efecto para las poblaciones muy jóvenes y que de pronto tienen un riesgo mucho mayor a las poblaciones que están consumiendo estos no trópicos en cuanto pues el efecto clínico que pueden llegar a presentar. Ya finalmente pues acá les traigo como cuáles son mis conclusiones realmente. Siempre es tener un abordaje integral, el reconocimiento preoperatorio es lo ideal, hacer una historia clínica completa, una valoración preoperatoria es lo que más podamos tener, una monitorización integral lo mejor que podamos tener, un manejo multidisciplinario en los cuales pues en el posoperatorio vamos a tener psiquiatría, vamos a tener apoyo de toxicología, UCI, en los cuales también podemos tener como pues parte pues de nuestro manejo integral es la formulación individualizada del plan anestésico. Si tenemos el conocimiento de lo que el paciente se intoxicó o podemos llegar a tener un conocimiento pues un poco más cercano, podamos llegar de pronto a individualizar un poco más el plan. Siempre tener una vigilancia posoperatoria. Los pacientes no solo se intoxicaron y salieron para cuidado posanestésico ya bien, sino pueden llegar a tener síndromes de abstinencia muy prolongados en los cuales pueden suponer riesgos postoperatorios muy altos y siempre la reevaluación constante. Lo que nos recomiendan es siempre tenga uso pues de elementos como el POCUS, elementos como las pruebas viscoelásticas en algunos casos de lo que les comentaba de la función plaquetaria. Y pues en algunos acá lo que les trae realmente es evaluar la severidad de algunos comportamientos paraclínicos pues de cada una de las sustancias, como a nivel ya más de cuidado intensivo podemos llegar a evaluar como cuáles son como los paraclínicos que se pueden llegar a pedir a nivel de cuidado intensivo, pero pues esto ya es un poco más como de lo último. Y pues nada más era como lo que les traía. Esto es un poco como de la bibliografía. Y ya, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Dylan. Con ¿Alguno mucho de gusto. los asistentes tiene alguna pregunta? Estuvo muy buena la charla. Única observación, un poquito larga. Recuerde que como dicen las personas, ciertas personas, dice, la atención aguanta hasta que el trasero se duerme. Sí, lo Entonces, siento, muy largo, sí, lo siento. Qué pena. no, pues pues fue muy bien hecha, pues como ahora tenemos tantas drogas de abuso, pero fue muy bien hecha. Em, los queremos invitar, la sociedad los quiere invitar a los residentes. El que tenga deseos, eso no es obligatorio. El que tenga deseos de hacer una charla como esta, dirigida en general a todos los anestesiólogos y que pues esté uno de los profesores de ustedes durante la charla monitorizándolos, pues sería buenísimo. Pues con mucho gusto las hacemos. Piénsenlo en sus grupos, es una buena forma de uno entrenarse para muchas cosas, pero la charla estuvo, eh,
Sí, fue extensa, pero estuvo muy bien hecha, estuvo muy bien revisado todo el tema de las drogas de abuso. Y pues, como para contarles, la ketamina sola es de las drogas más seguras que existe. Ahora, nosotros cuando éramos residentes, por error en un goteo, que no teníamos equipos de microgoteo, en esa época eh, no teníamos bombas de infusión, diluimos la ketamina en una bolsa de 500 y la estábamos pasando despacio y alguien colaborando viendo que estábamos pasando todos los líquidos rápido en un paciente choqueado, pues abrió también esa bolsa y se le fueron 500 miligramos de ketamina en menos de 10 minutos el paciente y pues no le pasó mayor cosa, lo único fue que demoró en despertarse un poquito al final de la cirugía, pero la ketamina sola es un medicamento muy seguro. Tengan en cuenta una cosa muy importante ahora con todas las intoxicaciones y no sabemos cuándo nos van a llegar los derivados del fentanil acá y cosas que estén contaminadas con carfentanilo. Hay reportes de fallecimiento de rescatadores por intoxicación aguda cuando tocan con la mano desnuda personas que están intoxicadas con carfentanil. Como son drogas muy liposolubles, se eliminan por todas las membranas que tienen lípidos, entonces se pueden eliminar por piel cuando le tienen una sobredosis. Si ustedes los tocan con la mano desnuda, ustedes mismos se pueden intoxicar, porque pues se absorben por piel. Entonces siempre los pacientes, y si están en la calle, como decía alguien, uno debería cargar un par de guantes para cuando le toca hacer, por si acaso le toca hacer una vez una reanimación en la calle y por defensa. Entonces, ese es un consejo que dan. Nunca toquen pacientes que lleguen con sospecha de intoxicación sin guantes, por favor. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues muchas gracias por la asistencia, muy formales. Muchas gracias por dedicarle tiempo a esto. Se los, se los agradezco todo el tiempo que le dedican a conocerse, a estar, a mirar quiénes entraron. Eso es parte de ir haciendo colegaje, ir haciendo las cosas, irnos conociendo. Muchas gracias. Y pues en la sociedad a la orden para lo que necesite. Y pues se comunican con María Camila. Bueno, muy buenas noches. Que tengan buena noche, doctora Aguilera. ¿Todavía está por ahí? Muchas gracias. Bueno, buena noche. Muchas gracias, Que, hasta luego. que duerman y que me les vaya muy bien. Y doctor Dylan, estuvo muy buena la charla. Muy, muy buena. Estas anestesias siempre son un desafío para uno. Bueno. Sí, sí, señor, bastante. Muchas gracias a ustedes Bastante. por el No, espacio. no importa cuánto tiempo lleve uno, siempre se asusta uno. La ventaja es que ahora uno tiene un celular al lado y puede uno consultar muy rápido. Sí, sí, señor. Sí, Bueno, muchas bueno, gracias. gracias.